comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a esta 11ª sesión de nuestro diplomado en Derechos Humanos. Reciban un cordial saludo de nuestro secretario general, el doctor José Guadalupe Ramírez Robledo, secretario general de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. El día de hoy continuamos con nuestro módulo número 5 de este diplomado. Hoy abordaremos el tema Derechos Humanos y Mecanismos de Protección de las Niñas y Niños Adolescentes. Este tema estará a cargo de la licenciada Juana Rodríguez Gutiérrez, que nos acompaña directamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien avala este diplomado de Derechos Humanos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, gracias, pues un placer nuevamente estar por acá. Y como bien acaban de escuchar, pues hoy vamos a desarrollar el tema sobre los derechos que se reconocen a niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, este tema que recién se está incorporando en nuestra legislación local, pues tiene todo un proceso que si de manera breve, por favor me ayudarían a colocar en el material didáctico para que podamos ir acompañando la referencia, ¿verdad? Bien, como les comentaba, cuando se empieza a hablar sobre los derechos de las niñas y de los niños, en nuestro estado, o en México, propiamente, esto es un acto novedoso, reciente. Por ejemplo, cuando hago esta referencia respecto a personas de mi edad o de generaciones anteriores, pues los derechos de las niñas y de los niños no existían en esas fechas aquí en México, no se reconocían. Entonces, para hacer primero como esta pequeña reflexión de cómo el tiempo también ha ayudado a ir cambiando la percepción respecto no solamente a las niñas y a los niños en cuanto al ejercicio de derechos, sino también de las obligaciones que tienen, por ejemplo, sus familiares o sus cuidadores principales o los profesionistas de todas las instituciones públicas o privadas que trabajamos con niñas y con niños. Entonces, si de manera breve hacemos como esta pequeña reflexión, por ejemplo, habría que partir de una cita obligada, que es 1989, cuando los derechos de las niñas y los niños, que es la Convención de los Derechos. La Convención de los Derechos del Niño, que precisamente se adopta un 20 de noviembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el primero que empieza a cuestionar por qué había esa resistencia por parte de las naciones y de las personas adultas de tratar a las niñas y a los niños como seres humanos. Estas ideas coloquiales, que tal vez ustedes las hayan escuchado en diferentes actitudes de nuestro estado, es mi hijo y yo sé lo que hago con él, en realidad era una práctica constante en casi todas las naciones. Los padres asumían que eran sus hijos en esta idea de propiedad, no en una idea de consanguinidad o en una idea de apoyo mutuo, sino en esta idea de que me pertenece y puedo decidir sobre ellos. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño, que duró más o menos 10 años en su redacción, pues viene precisamente a cuestionar cómo las personas adultas parten de estas ideas respecto a lo que quieren e imponen en sus hijas y en sus hijos. Y cómo muchas veces esas ideas y estas imposiciones es imposible que la niña o el niño pueda cuestionarles o que en algún momento puedan librarse de ellas, porque al parecer es una concomitante, sino al parecer a lo largo de toda la existencia de la persona, ¿no? Como esta idea de que quiero que mi hijo sea doctor, por ejemplo, ¿no? Pareciera que era algo que la niña o el niño tenía que cumplir por sí mismo, ¿no? Para estar bien con su madre o con su padre, ¿no? Entonces, la Convención viene precisamente a cuestionar, sustentando solamente en reafirmaciones que ya todas las personas habíamos conveniado, por ejemplo, desde la Declaración Universal o desde los pactos, donde todas las personas reconocíamos que todos los seres humanos somos portadores de una dignidad inherente, ¿no? Que nos separa de los objetos, de las cosas, del resto de las especies, y que precisamente esta dignidad, uno de sus atributos es que somos capaces de construir nuestra propia existencia, ¿no? De tener un pensamiento propio, de poder elegir nuestras propias convicciones para nuestras propias vidas. Obviamente la Convención también asume que la niña o el niño pues necesita del acompañamiento de sus padres, de las personas adultas, porque es imposible que un ser gregario, como los seres humanos, pueda saber por sí mismo o por sí misma cómo comportarse o cómo debe de relacionarse con su entorno si no tiene una guía. Entonces, la misma Convención reafirma que obviamente es necesaria, ¿no? Las personas adultas que acompañemos, que guiemos, y sobre todo en los primeros procesos de infancia, que es desde el nacimiento hasta los 8 años,
pues requieren mucho más de la participación de las personas adultas, porque las niñas y los niños forzosamente requieren que les alimenten, que les lleven con el médico, que les arropen, etcétera, ¿no? Entonces, en esta idea, y que además todos los seres humanos hemos transitado por esta condicionante biológica, pues se reconoce que en efecto la participación de las personas adultas para con la realización de los derechos de las niñas y de los niños es necesaria. O sea, esto es incuestionable. Lo que sí se cuestiona es que en razón a esta dependencia, o sea, en razón de esta necesidad, no por ello nos valida a que las personas adultas asumamos que las niñas y los niños nos pertenecen o que son inferiores respecto de nosotros en la idea de humanidad, ¿no? O sea, no son menos dignos, no son menos personas, no son menos seres humanos, sino que al contrario, hay que generar lo que implica el reconocimiento de su dignidad y lo que implica reconocerlos también como pares en lo que implica la humanidad, ¿no? Porque la niña o el niño también, en razón de este reconocimiento, va aprendiendo a sentirse necesitado, respetado, requerido, va entendiendo lo que implica el tratarse con amor o con respeto, etcétera, ¿no? Obviamente, la Convención sobre los Derechos del Niño, como les comentaba, es este instrumento donde por primera vez a nivel internacional se enlistan los derechos que actualmente reconocemos, ¿no? El derecho a tener un nombre, a saber y conocer quiénes son sus padres, o sea, madre y padre biológico, y si se puede, pues convivir con ellas o con ellos, ¿no? O si no, el derecho a tener una familia, o sea, personas que puedan encargarse de él o de ella en su proceso de infancia, que precisamente la Convención reconoce que va a ser desde el momento del nacimiento hasta antes de los 18 años de edad, pero que esta edad puede ampliarse, jamás reducirse, en razón de otras naciones que tienen una protección más amplia, ¿no? Por ejemplo, piensen en Estados Unidos, Suecia, Escandinavia, etcétera, donde la mayoría de edad se alcanza hasta los 21, ¿sí? En la Convención propiamente se habla de niñez, se habla de niñas y de niños. El término adolescencia lo construyen las naciones porque, por ejemplo, aquí en México no se habla ya de este concepto desde un lenguaje jurídico hasta el 2006. En 2006 hay un debate interno aquí en México porque la Convención faculta a que los estados puedan establecer una edad mínima de responsabilidad penal. Y la propia Convención dice que no debe de ser muy mínima y que a partir de los 12 en adelante puede establecerse una edad mínima de responsabilidad penal. Entonces México en esa fecha retoma esta edad mínima y entonces reforma el artículo 18, que es cuando aparece la Ley de Justicia para Personas Adolescentes y ya aparece el término de adolescencia. Entonces en México se habla de niñez y adolescencia no porque haya una diferencia en cuanto al ejercicio de derechos, sino porque se reconoce que las personas adolescentes ya pueden iniciar un proceso judicial ante el Estado por responsabilidad penal, ¿sí? Entonces, niñas y niños son inimputables, o sea, pueden merecer acompañamiento educativo, pero no es un procedimiento judicial, ¿sí? Pero las personas adolescentes sí. Y ya tienen un proceso o un sistema adecuado de justicia que precisamente se conoce aquí en México como la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, ¿no? Entonces, como les comentaba, la Convención es el primer tratado vinculante, porque obviamente recuerden que hay otros anteriores que son enunciativos, como la Declaración de Ginebra o la Declaración de los Derechos del Niño, pero como ustedes recuerdan, estos son enunciativos, ¿no? Entonces, la Convención entra en vigor el siguiente año y en el 91 se instala su órgano vigilante. El Comité de los Derechos del Niño o el Comité Rights Children, el CRC, es el comité que se encarga de hacer valer esta convención en razón de los estados parte. México, de hecho, este es un instrumento que casi es internacional. El único país que no ha firmado y ratificado este tratado es Estados Unidos. Todos los otros, porque todavía hasta hace 2 años anteriores, Somalia también estaba en la lista, ¿no? Ya lo acaba de ratificar. Entonces, el único que todavía se encuentra sin ratificar ese tratado es Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, la ratificación implica que ya el Estado acepta las obligaciones de un tratado, ¿no? Entonces, actualmente el único país que no ha aceptado estas obligaciones es Estados Unidos. Para entrar en vigor. Si cuando un tratado para que entre en vigor a nivel internacional le requiere como de un mínimo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver circunstancias, si ustedes pueden ver de manera como inmediata, que a lo mejor es algo como que sí se puede visualizar de las niñas y los niños migrantes, ¿no? Cuando ustedes ven que están en Estados Unidos,
en donde están recluidos, por ejemplo, están en centros de detención o enfrentan un proceso migratorio, la niña o el niño directamente ante un juez, ¿no? Y esto no se pudiera hacer si Estados Unidos fuera parte de la convención, ¿sí? Porque la convención exige que el reconocimiento, la protección de los derechos sean los mismos derechos para todas las niñas y los niños, indistintamente de la nación. Esto implicaría que, por lo tanto, los procesos que lleva a cabo Estados Unidos de manera diferenciada con niñas y niños migrantes tendrían que ser los mismos que lleva a cabo con niñas y niños de su nación, ¿sí? Entonces, digamos que pues por esto muchas veces se resiste Estados Unidos de ratificar este tratado. Y por otras tantas cosas más, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de justicia adolescente, allá se hace justicia como si fuera una persona adulta, ¿no? Entonces, la Convención también exige que el proceso de justicia sea diferenciado, ¿no? Porque además el proceso de reinserción tiene mayor éxito con una persona adolescente cuando se lleva de manera adecuada que con una persona adulta, ¿no? Entonces, por eso es de que el proceso de justicia también tiene que ser diferenciado. Muy bien, entonces el comité, como decíamos, es el que se encarga de evaluar a los estados, de recibir sus informes de manera periódica, que por cierto este año le toca a México tener revisión con el CRC. A lo mejor les han estado como hasta pidiendo datos a su institución, porque este año es cuando México presenta su informe ante el comité, ¿sí? Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño, que precisamente decíamos es el que se encarga de vigilar el contenido de la convención, también se encarga de vigilar el cumplimiento de sus protocolos facultativos. En el año 2000, que al siguiente año es cuando entran en vigor estos protocolos, es cuando de manera formal se extienden los contenidos de la convención. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del tema de sistemas de protección, hablábamos que los tratados propiamente no cambian en su estructura, sino que van cambiando en la forma como se argumenta respecto de ellos, pero que había una estrategia formal de cómo expandir sus contenidos, ¿no? Esta herramienta formal para expandir el contenido de un tratado es cuando se le adhiere un protocolo facultativo. Entonces, en esta fecha, a la Convención de los Derechos del Niño se le adhieren dos. Uno que precisamente habla sobre la utilización de las niñas y de los niños en conflictos armados, o lo que coloquialmente se conoce como niños soldados, ¿sí? Y el segundo protocolo que habla sobre la utilización de las niñas y de los niños en la venta, en el desarrollo o producción de la pornografía, o la utilización de la prostitución infantil, o lo que también se conoce como el turismo sexual infantil, ¿no? Y ese también es el segundo protocolo de la convención. Entonces, cuando se habla de convención, hay que también tomar en cuenta siempre sus dos protocolos facultativos. En el año 2000, que curiosamente, de manera paralela, cuando se empieza como a cuestionar que era necesario como visibilizar ciertas circunstancias donde la niñez estaba siendo explotada, porque, por ejemplo, del 90 al 2000 encontramos ya 10 años, ¿no? Y en esta cuestión de que era necesario visibilizar que aun cuando ya existía la Convención de los Derechos del Niño, todavía se utilizaba a las niñas y a los niños para cuestiones sexuales o para fines sexuales o para cuestiones de trata o para cuestiones de servidumbre y demás. Y entonces cuando se empieza como a cuestionar esto, es cuando México por primera vez hace una reforma constitucional. En esa fecha, en el 2000, es cuando México reforma el artículo 4, en ese entonces, que ya es muy diferente a lo que es el artículo 4 del día de hoy, y ahí es donde se reconoce que las niñas y los niños necesitan que sean satisfechas sus necesidades de alimentación y de educación, ¿sí? Pero ahora bien, en la lectura de esta pequeña reforma, todavía no reconoce los derechos de los niños. Habla de que sus necesidades tienen que ser satisfechas. O sea, de que necesitamos, las personas adultas, satisfacer el derecho a la alimentación, a la educación, el acceso a la salud. Pero todavía no se habla que las niñas y los niños tengan derechos. Por lo tanto, todavía parte de esta idea asistencial, ¿no? Donde la familia tiene que satisfacer los derechos de las niñas y de los niños, pero aparte derechos mínimos que tienen que ver con la subsistencia, ¿no? Como la alimentación, la salud. Por eso es de que muchas veces se entendía o se malentendía que si una niña o un niño vivía maltrato, que si una niña o un niño no iba a la escuela, era por una condición familiar, ¿no? Pues pobrecito, le tocó vivir ahí y pues lo lamentamos mucho, ¿no? El Estado no reconocía que tenía derechos, que tenía obligaciones directas con la niña o con el niño para evitar que la niña o el niño estuviera en esa situación, ¿no? Entonces, en esta idea donde se le daba la carga de garantía a la familia,
pues la familia también asumía que si quería, lo llevaba a la escuela. Y que si no, pues no había ningún problema. ¿Por qué? Porque el Estado no vigilaba que en efecto hubiera un cumplimiento mínimo donde las niñas y los niños requieren una representación. Porque la niña o el niño por sí solo no puede irse a inscribir a la escuela. Necesita forzosamente que sus representantes lo hagan, ¿no? Va cambiando este proceso y en el 2011 la convención vuelve a expandirse. Adopta un tercer protocolo facultativo, que también es algo natural en todas las convenciones, y le da facultad a su comité, al Comité de los Derechos del Niño, a recibir comunicaciones particulares. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de esta figura, ¿no? Esta facultad de recibir comunicados particulares es como poner una queja, pero ante un órgano interno. Entonces, son los mismos procedimientos que cualquier instancia internacional. Primero hay que agotar instancias internas y después de eso ya podemos acudir a cualquier órgano internacional, ¿sí? Sea del ámbito regional o sea del ámbito. Entonces, esto ya el comité empieza a iniciar estos procesos de inspección o estos procesos de casación que ya es casi o cuasi contenciosos, ¿sí? Entonces, ya inicia estos procesos de atender casos particulares, de resolver situaciones específicas, etc. En esa fecha, entonces, se reforma la Constitución. Y obviamente parte de las reformas de la Constitución, si ustedes recuerdan, hay que recordar como ciertas condiciones que ayudan también a repensar los derechos de la niñez. Una de ellas, obviamente, es la reforma jurídica, donde nuestro parámetro de validez, o sea, donde los derechos que se reconocen para las personas que estamos bajo la jurisdicción del Estado mexicano, pues ya no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Entonces, pues obviamente esto cuestionó inmediatamente los derechos de las niñas y los niños, porque todavía no tenían derechos, obviamente, ¿no? Entonces, esto fue como uno de los primeros pasos que facilitó el cambio en cuanto a la norma de los derechos de las niñas y los niños. Otro es el valor epistemológico, cuando se reconoce que todas las personas tendrán derechos. Eso es otra cuestión que también ayuda a visibilizar los derechos de las niñas y los niños, porque ya no se habla de término ciudadano, que lo hemos también argumentado aquí, ¿no? Que son todas las personas mayores de 18 años en México, sino que en el momento de que reafirma toda persona, entonces desde ahí se reconoce a las niñas y los niños. Y obviamente la condición ética, donde habla, ¿no? Que el ejercicio, o sea, los derechos que ya se encuentran reconocidos en los tratados y en nuestra Constitución, no se puede restringir, sino al contrario, tiene que facilitar de manera interna, o sea, nuestras leyes reglamentarias, que realmente la persona pueda ejercer estos derechos y que no sea un derecho vacío o no sea un derecho que simplemente existe en el concepto, sino que realmente se convierta en algo real para la persona, que realmente pueda traducirse en algo de inmediatez. Y otras condicionantes como las obligaciones que se reconocen, ¿no? Para que todas las personas que hacemos función de Estado o funciones dentro de la función del Estado, como, vuelvo al caso, las instituciones privadas que hacen función de Estado, las escuelas privadas, los hospitales privados, las guarderías privadas, son funciones de Estado, ¿sí? Aun cuando estén bajo la modalidad privada, el Estado acompaña, supervisa y autoriza. Por lo tanto, también tiene las mismas obligaciones en cuanto al reconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños. Y obviamente aquí encontramos, ¿no?, que son las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar. Y obviamente las específicas que tienen que ver con la vulneración de algún derecho o para evitar que se vulnere algún derecho, ¿no? Y que tienen que ver pues con la prevención, con la investigación, la sanción y la reparación. Entonces, si se fijan de manera muy integral, desde ahí esto nos da la plataforma para hablar precisamente de los derechos de las niñas y de los niños. Siendo así, pues en 2014 es cuando ya por fin aparece la Ley General, ahora sí, de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Esta ley, que obviamente es general, o sea que aplica para toda la República, en sus transitorios delega la obligación a los estados de la Federación para que hagan lo propio en su propio estado y armonicen su legislación. Jalisco hace lo propio el siguiente año y la ley del estado de Jalisco entra en vigor el 1 de enero de 2016. Entonces, pues si se fijan, 2016, 2020, realmente apenas llevamos 4 años en este proceso de reconocimiento y de fortalecimiento sobre lo que implica el ejercicio de derechos para las niñas y para los niños. No solamente es el proceso de acompañamiento, ¿no?, de
de cómo educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en un ejercicio adecuado de sus derechos, sino también lo que implica ir combatiendo las prácticas socioculturales donde todavía se impone, ¿no?, la perspectiva de las personas adultas respecto a lo que las personas adultas pensamos o creemos que debe ser la infancia. Entonces todavía nos encontramos pues, en estos dos momentos, ¿no?, donde es necesario que vayamos generando pues, un puente de comunicación para evitar que se sigan lesionando los derechos de las niñas y de los niños. Parte de las peculiaridades de la ley es que aparecen varios sistemas. Uno de ellos, pues obviamente, es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría es federal, estatal y municipal, entonces se replica en su modalidad y tienen comunicación en estos tres niveles, ¿no?, para facilitar la cercanía. Esta Procuraduría es la que tiene la obligatoriedad de vigilar el cumplimiento de manera integral de todos los derechos que tienen las niñas y los niños. Y también tiene la facultad de representarles, ¿sí?, en cualquier procedimiento, sea en suplencia o en coadyuvancia. O sea que cuando las personas adultas que tienen su patria potestad se resisten a iniciar un procedimiento judicial o administrativo para el reclamo de sus derechos, por ejemplo, piensen en cuestiones de violencia familiar, de falta de cumplimiento de derechos, de obligaciones alimentarias, etc., para eso está la Procuraduría, para hacer valer estos derechos. Pero también si la familia es responsable, se acompaña el reclamo de justicia, entonces lo hará de manera coadyuvante, ¿sí? También aparece un sistema que es CIPINA. El sistema para la protección de niñas, niños y adolescentes es la que recaba todos estos avances que vamos teniendo, los aprendizajes que también se van generando dentro de las instituciones. De si en efecto cuando las niñas y los niños van a las instituciones a solicitar una institución se les atiende, o si no hay quien les atienda, si hay un procedimiento adecuado de comunicación, o sea, si la institución realmente facilita un proceso de queja, de investigación o de solicitud de información directamente para con las niñas o para con los niños, o si se atienden realmente sus derechos, porque muchas veces sucede, ¿no?, que van a reclamar algún derecho que se encuentra reconocido en la ley y todavía dicen, no, es que esto no es así. Tienes que hacer el caso de los demás. Todavía queremos aplicar un modelo que no. Entonces, CIPINA es la que se encarga pues, de recabar esto para ir generando procesos internos y desde política pública y demás para ir combatiendo estas prácticas, para visibilizar que es necesario que sobre todo el funcionario público o las personas que hacemos función de Estado, que somos los primeros que debemos de hacer valer sus derechos y los primeros que tenemos que combatir estas prácticas, pues tengamos las herramientas, ¿no? Porque si no vamos a seguir perpetuando situaciones de discriminación y podemos estar cayendo en violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces CIPINA también se encarga como de hacer todo este proceso, de vigilar si en efecto pues hay mecanismos adecuados, no es necesario que los cambiemos, de ir adaptando nuestra información, por ejemplo que la información pública que se maneja pues también sea asequible para las niñas y para los niños y que no solo produzcamos datos, información, estadísticas o asesoramiento pensado para personas adultas, sino que también estemos pensando y sobre todo si estamos obligados, ¿no? Que también nuestros usuarios y usuarias van a ser niñas y niños. Muy bien, la niñez pues propiamente no cambió, ¿no? La niñez sigue siendo la misma, pero ¿qué cambió entonces la convención y las leyes en el momento de ir haciendo este proceso de reconocimiento de la dignidad y de la humanidad de las niñas y de los niños? Pues el primero es la distinción como titulares de derechos, ¿sí? Esto es una gran fuerza porque de manera ética podemos entender, ¿no?, que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros seres queridos que son niñas y niños, pues son personas, son seres humanos. Pero el hecho de que el propio Estado lo valide, si ustedes recuerdan ya cuando un acto se convierte en derecho, implica que puede ser exigible ante cualquier persona, ante cualquier institución. Entonces esto implica, en el momento en el que ya se les reconoce como titulares de derechos, que se les tome en cuenta y que se les reconozca, que ya no se les ningunee esta idea de, ¿para qué hacemos esto? Son niños, no van a entender, no saben lo que quieren, sino que al contrario, sea un proceso donde se haga la participación, por ejemplo, lo que hace el INE de la consulta infantil y juvenil tiene que ver con esas herramientas, de escuchar a las niñas y a los niños cómo ven sus relaciones familiares, cómo ven sus relaciones escolares y académicas. O sea, si en la escuela les ponen apodos o tratan diferente a las niñas y a los niños, si todavía siguen diciéndole princesitas a las niñas, o si todavía asumen que los niños son malvados porque son niños, etc. Se ven
donde también las niñas y los niños pueden reclamar y entender su relación con el entorno, ¿no? Entonces, una de las primeras grandes cosas en el momento de reconocerles como titulares de derechos es que les reconozcamos como personas, como una persona que por lo tanto está dentro de nuestra comunidad, que hay que tomarla en cuenta en los procesos de decisión, que hay que tomarla en cuenta en los procesos de participación, o sea, qué va a hacer y entonces cómo va a participar, etc. Y que no solo lo instrumentemos desde lo que nosotros asumimos que debe de ser, ¿no? Las niñas y los niños deben de hacer esto, sino que debe ser un proceso donde también se les tome en cuenta. Obviamente, otra de las grandes cosas es la sustancia normativa, que ya en esta ley ya se habla a qué se refieren los derechos. Por ejemplo, una de las primeras leyes que existieron aquí en Jalisco, tal vez ustedes la conocieron, apareció en el 2006, ¿no? Y igual a nivel federal, una de estas primeras leyes existía desde el 2000, ¿no? Cuando se reforma la Constitución, ¿se acuerdan? Pero en estas leyes realmente se hablaba así como, pues sí, deben de tener derechos y había como una lista, ¿no?, de derechos, pero nunca se hablaba a qué se referían estos derechos, nunca se hablaba hacia qué personas estaban reconociendo esos derechos, ni quiénes iban a ser valer esos derechos. O sea, era así como una ley realmente desarticulada. En esta ley ya viene, ¿no?, a quién se reconocen estos derechos, quiénes son los sujetos obligados, o sea, quiénes deben de participar para la protección y la garantía de los mismos, y a qué se refiere cada derecho. Entonces, la sustancia normativa es la que siempre nos va a orientar respecto a qué se refiere, ¿sí? Asimismo, como decíamos, hay este reconocimiento de sujetos obligados, donde pues ya no solo el sujeto pasivo es el Estado, porque obviamente en esta relación de titular derechos, regularmente la parte obvia es Estado, personas, ¿sí? Pero obviamente cuando se trata de niñas y de niños requerimos más titulares como sujetos obligados, porque hay otras personas entre persona y Estado. Y obviamente entre persona, que son niñas y niños, y Estado, pues encontramos a la familia, encontramos a personas que hacen esta función, que pueden ser cuidadores, no con línea consanguínea, pueden ser familiares extendidos, pueden ser otras personas, pueden ser familias adoptivas, pueden ser instituciones privadas o públicas, ¿no? Por ejemplo, piensen en las niñas y los niños que están en el hospicio Cabañas, donde sus titulares pues, son estas instituciones, y la sociedad, ¿no? La sociedad como entra también en conjunto como titular obligado, porque por ejemplo piensen, ¿no?, cuando la niña o el niño va al centro comercial, al lugar donde hacen deporte, a la iglesia donde van, al mercado, etcétera, ¿no? O cómo se destina, por ejemplo, lo que se ha estado discutiendo ahorita de los productos que se venden directamente a la iglesia, ¿no? Entonces ahí también encontramos un sujeto obligado, ¿no? O sea, lo que se ha estado discutiendo en algunos estados de evitar venderles comida chatarra a la iglesia. Entonces, aquí ya encontramos toda una serie de sujetos obligados que ya desde la ley se reconocen y en qué momento participan y de qué momento aparecen. Y pues obviamente los mecanismos de protección, que obviamente decíamos, de manera inmediatez, la Procuraduría de Protección, ¿no? Pero como entonces entramos en las instituciones que tienen que ver con el reconocimiento de sus derechos, el CONAPRED, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no?, los sistemas DIF, etc., ¿no? Entonces, de manera inmediata, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora, cuando se habla del reconocimiento de derechos para niñas y para niños, es necesario que hagamos una pequeña distinción en cuanto al ejercicio de los derechos. Conforme a nuestras leyes internas, y eso también es muy parecido a nivel internacional, las niñas y los niños se reconoce su personalidad jurídica, o sea, se reconoce que son personas, se reconoce que son seres humanos, se reconoce que pueden aprender en el ejercicio de sus derechos, pero no tienen capacidad jurídica. O sea, no pueden tener una obligación directa por el Estado en cuanto a lo que implica la consecuencia de un hecho jurídico. A diferencia de las personas adultas, que tenemos ambas cosas. Tenemos el ejercicio de nuestros derechos, pero también tenemos una responsabilidad ante el Estado en cuanto a este ejercicio de derechos. O sea que si yo de manera negligente ejerzo mis derechos, puedo tener una responsabilidad ante el Estado. Si el Estado me dice que en efecto me faculta para manejar, ¿no?, y me da mi licencia, pero me dice, puedes manejar sin andar alcoholizado, sin andar intoxicado y con ciertas características, ¿no?, con tu cinturón. Yo de manera negligente me intoxico y tengo un accidente, yo tengo una responsabilidad ante el Estado. ¿Sí? A diferencia entonces de las niñas y los niños, porque obviamente las niñas y los niños no tienen autorización por el Estado, por ejemplo, para manejar,
Se prohíbe la venta de productos que les intoxiquen, como el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las niñas y los niños no pueden enfrentar una consecuencia de responsabilidad jurídica de esta naturaleza, ¿sí? Si la niña o el niño va manejando, por ejemplo, piensen en una persona adolescente que de repente ha ocurrido, va manejando y aparte va intoxicada, entonces ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién le proveyó de un automóvil? ¿Quién le proveyó de alcohol o de otras drogas? Entonces la responsabilidad recae en estas personas, ¿sí? Entonces, esta pequeña distinción primero es como necesaria, porque muchas veces se habla. ¿Cuáles son las obligaciones de los derechos de la niña? Para el titular, para la niña o para el niño, no existe propiamente una obligación jurídica, todavía, porque la obligación recae en las personas adultas. Las personas adultas, como las niñas y los niños están en un proceso de aprendizaje, somos las personas obligadas que tenemos que enseñarles cómo ejercer sus derechos, qué límites existen para los derechos, cómo debe de comportarse para con las otras personas, los valores que de manera social reconocemos, como el respeto, la solidaridad, la empatía, etc., son cuestiones que el niño tiene que ir aprendiendo. Como decíamos, per se, el ser humano, cualquier ser humano, es imposible que los tenga por sí mismo. Necesita forzosamente de este reconocimiento, necesita de este contraste de información para verificar si esto es cierto, ¿no? Y también de que reconozca en cuanto a, por ejemplo, cuando decimos que tiene que respetar, tiene que ver, ¿no?, de manera inmediata a qué se refiere este ejercicio de respeto, ¿sí? Si no, es imposible. Las palabras abstractas, como el respeto, el amor, la simpatía, etc., si no se traducen en un acto, es imposible que las personas sepamos a qué se refiere, ¿no? Por lo tanto, en este proceso de aprendizaje, pues las personas adultas, y obviamente estas personas adultas en lo general, porque muchas veces se habla de la familia, pues no, los seres humanos no solamente aprendemos de nuestra familia, aprendemos de la televisión, aprendemos del centro escolar donde vamos, aprendemos de nuestros familiares extendidos, de las personas, o de los lugares donde convivimos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, etc. Entonces, aprendemos de todos nuestros entornos. De ahí entonces implica que las personas adultas que están en contacto con la niña y con el niño puedan apoyar este proceso de aprendizaje. Por eso muchas veces cuando escuchamos o vemos a niñas y niños tan pequeños o adolescentes que tienen un mal aprendizaje sobre sus derechos, pues entonces nos damos cuenta que no han tenido un debido acompañamiento. Nos damos cuenta pues que la niña o el niño no sabe a qué se refiere muchas veces, o actúa de manera desmedida, o que muchas veces en lugar de ejercer un derecho está cometiendo una agresión, ¿no? Entonces, en esta incongruencia respecto al ejercicio de los derechos tiene que ver que las personas adultas seamos responsables en la forma en cómo nos comportamos y en la forma en cómo educamos a las niñas y a los niños. Obviamente, en este proceso de aprendizaje es necesario que la niña o el niño vayan entendiendo su autonomía. Obviamente, cuando están muy pequeños o pequeños, las personas adultas tendemos a hacer todo, ¿no? Les vestimos, les alimentamos, pero conforme va creciendo, es necesario que el entorno donde se está desarrollando también le vaya enseñando cómo llevar a cabo medidas de autocuidado, cómo atenderse a sí mismo o a sí misma, etc. ¿Sí? Entonces es necesario que se le vayan delegando deberes, conforme obviamente su propia capacidad. Entonces en este proceso no solamente la niña o el niño va aprendiendo que necesita colaborar, porque por ejemplo, si no levanta la mesa, si no hace a su cuarto, si no junta sus juguetes, hay una consecuencia. Debe de entender también que parte de no hacer o no colaborar tiene una consecuencia, que tal vez puede ser de inmediatez o a largo plazo. Entonces, parte de este proceso de autonomía es que las personas adultas seamos capaces de ir delegando esas actividades. Porque muchas veces ocurre, y eso es la cuestión de la eficacia del tiempo, ¿no? Bueno, esto lo hacemos más rápido y más fácil y lo hacemos como nos gusta. Entonces, en lugar de esperarme a que aprenda cómo lavar su ropa, por ejemplo, pues total, yo lo hago y ya está. Entonces, muchas veces en esto vamos asumiendo todas esas actividades, pero esta a la vez aísla del conocimiento de la felicidad. Y a su vez implica que la niña o el niño no puede ser autónomo, no sabe cómo hacer las cosas. ¿Sí? Y muchas veces ya le exigimos que en inmediatez haga algo cuando no le hemos enseñado cómo. Entonces le decimos, lava los trastes, y pensamos que ya inmediatamente lo sabe. Entonces tenemos que hacer este proceso de acompañamiento. Entonces en el proceso de autonomía no solamente te sirve o acompañarla respecto a cómo se debe de hacer, sino también verificar que va cumpliendo
avance en inmediatez. Pero luego nunca se recaba ese reporte. Nadie lo supervisa. Entonces, después les vuelven a pedir otro reporte. Ustedes lo volverán a hacer. Es muy probable que digan, ¿para qué? Y me lo van a pedir, no hay quien lo revise. Así sucede también con los procesos de aprendizaje con niños y con niños. Si en alguna ocasión le decimos, vas a hacer esto, y no verificamos que lo haya hecho, si esto es algo constante, si de repente hace más y no ocurre nada, pues entonces la niña o el niño lo va a reconocer que es algo que tiene que hacer. Entonces, parte del proceso de autonomía es irle auxiliando en cuanto a qué debe hacer para sí mismo y qué debe hacer para con la comunidad. Y esto no solamente se entiende, les digo, en un proceso de ayuda. Esto no es ayudar, porque muchas veces se dice, es que le va a ayudar a su mamá. Esto no funciona así. ¿Sí? Esto es educar a la niña o al niño en el proceso de que se necesita su colaboración en una comunidad. ¿Sí? Entonces, no es que esté supliendo la actividad de alguien más, sino que está colaborando. ¿Sí? Y asimismo, en esta colaboración se entiende que todos participan. Y la niña o el niño va entendiendo que todas las personas en una comunidad deben de participar y que su participación es importante y necesaria. ¿Sí? Obviamente también en esta cuestión de la relación con el entorno, pues implica que vayamos construyendo a la nueva persona respecto a lo que implica cómo comportarse como persona. Y en esta relación con el entorno, el hecho de disculparnos, de decir por favor y gracias, que pueden ser modismos, ¿no? También auxilian a la persona a ir construyendo su propia identidad como ser humano. ¿Sí? Muchas veces las personas cuando viven violencia toda su vida, y que obviamente no saben qué es violencia porque no tienen manera de cómo contrastar lo que implica esto, no saben en realidad cómo acercarse a otra persona y no saben para qué disculparse, porque no entienden la trascendencia de esto. Si nosotros queremos enseñar o queremos que la niña o el niño entienda lo que implica comportarse como ser humano, como persona, obviamente tiene que ver desde la forma en cómo nosotros les hablamos y la forma en también cómo nos comportamos con otras personas. Porque muchas veces pareciera que es una educación diferenciada. No, los niños no deben decir esas palabras, pero las personas adultas sí. O no, a ver, tú debes de obedecer lo que yo te diga. Pero pareciera que luego es como algo sin sentido lo que yo te digo. Pórtate bien, pero ¿qué es portarse bien? Entonces, en esta incongruencia, pues muchas veces ocurre que la niña o el niño en realidad se va comportando conforme el ambiente. Entonces necesitamos que también las personas adultas vayamos entendiendo lo que implica la trascendencia de nuestro comportamiento. Si nosotros deseamos que la niña o el niño sea respetuosa o respetuoso, tenemos que comportarnos también así. Las niñas y los niños van aprendiendo de nuestra conducta, no de lo que les decimos. Si esperamos que la niña o el niño sea afectuosa, es necesario que nosotros también le hagamos sentir lo que implica el afecto, lo que implica te necesito, te extraño, te amo, que eres importante, ¿no? Que pareciera que esto es algo cursi, pero cómo impacta directamente en la psique de las personas, ¿no? El hecho de realmente sentir que alguien nos necesita, que alguien nos extraña, que somos importantes para alguien. Y esto obviamente también tiene que ver con los procesos de afecto y de acercamiento. Obviamente aquí estamos pues en una gran dificultad, porque todavía nos encontramos en modalidades de personas adultas que se resisten. Por ejemplo, cuando se habla de la identidad de género, que este es un tema que van a ver la próxima semana, entonces no voy a anticipar mucho, ¿no? Pero por ejemplo, en los procesos de masculinidad, todavía hay muchos hombres que les cuesta abrazar a sus hijos. Entonces, ¿cómo esta cuestión de lo que implica la relación hija-hijo y su relación de padre, ¿no? Pues muchas veces es muy lejana? Y por ejemplo, a veces cuando hablo con personas adultas en los procesos de género, nos dicen los hombres, varones adultos, dicen, es que yo la primera vez que me animé a abrazar a mi papá, la reacción de mi papá es de, ¿estás bien? ¿No estás enfermo? Entonces, ¿cómo entonces en estas ideas de cómo vamos acompañando también la relación del entorno, o sea, de cómo la niña va entendiendo su relación con los otros seres humanos, tiene que ver con la capacidad que también nosotros tenemos como personas adultas de transmitir estos valores y estos sentimientos para con las otras personas? Y finalmente lo que implica el interés superior del proceso de infancia. El interés superior, que es un concepto que también es jurídico, que también es ético y que también es una garantía procesal, pues nos habla de todas las decisiones que las personas adultas vayamos a tomar respecto de una niña o un niño, sean aquellas que le den mayor protección. Si se fijan, es muy similar al principio de proporción. Pero ¿eso qué tiene que ver entonces en el proceso de infancia? Pues en el proceso de infancia implica pues que sepan a quién referimos, ¿no?
Porque muchas veces ocurre que las personas adultas pues conocemos la trascendencia de una situación de riesgo. Pero si no le informamos por qué no va a salir a tales horas, por qué no tiene que entrar a tal lugar, por qué no debe de consumir tal o cual cosa, pues la niña o el niño va a pensar que esto es algo injusto. ¿Y qué va a ocurrir? Que lo va a hacer, ¿no? Si le decimos, no tomes eso, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Dice, pero si yo veo que todos se ponen muy felices cuando toman eso. Obviamente hay una cuestión natural de saber qué es, pero si no somos capaces como de traducir a qué se refiere, o que va a llegar un momento en el que lo va a poder hacer y que le expliquemos esto, pues entonces implica que el niño o el niño no va a saber a qué nos estamos refiriendo. Y entonces que constantemente va a estar cayendo en estas situaciones que queremos que no. No puede salir a tales horas. ¿Por qué? El que nosotros podamos traducir, en lugar de quedarnos, les digo, en esa situación en abstracto, como en esta idea que decíamos, no hagas eso porque vas a convertirte en un niño malo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿No? Porque muchas de estas ideas de ser bueno o ser malo es muy abstracto. Entonces, de manera concreta, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si dices una palabra ofensiva, pues vas a sentir mal a la persona. O le estás diciendo algo que le ofende. Entonces, en lugar de no digas malas palabras, pues que es una mala palabra. En realidad, las palabras no son malas, ¿no? Como las palabras ofenden o son ofensivas, y entonces esto ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces, cuando se habla del interés superior respecto a los procesos de formación con las niñas y con los niños, es que traduzcamos. Es que en lugar de irnos por palabras abstractas o por palabras muy amplias, que en realidad seamos concretas y concretos con lo que queremos que la niña o el niño entienda o sepa. Y obviamente la cuestión de las personas adultas que conectamos con las niñas y con los niños en cuestión profesional, en cuestión de atención, pues las instituciones propiamente tienen obligaciones que se desprenden de la Constitución, ¿no? El promover, el respetar, el proteger. Ahora bien, en una relación familiar o social, ¿sí?, están las obligaciones de provisión. ¿Cuáles son esas obligaciones de provisión? Son las que como madres, padres o cuidadores principales necesitamos proveer a nuestras hijas, nuestros hijos o las niñas y niños que están bajo nuestro cuidado, como es el alimento, el calzado, el vestido, cuestiones que las niñas y los niños por sí mismos no pueden conseguir, ¿sí? Y que entonces las personas adultas necesitamos proveer. Asimismo, lo que tiene que ver con las medidas de protección, que las personas adultas vayamos acompañando a la niña o al niño respecto a que es una situación de riesgo. Y obviamente en toda la amplitud de las situaciones de riesgo, cuando salimos a la calle, qué es el semáforo rojo, cuando salimos a la calle, qué es el tener contacto con personas que no conocen, ¿no? O cuando se acercan a los enrejados, que pueden estar tal vez algunos cambios o algunos animales. O sea, todas estas situaciones que pueden provocar una situación de riesgo en el niño. Y que vayamos acompañando en este proceso, que se aprenda su domicilio, que se aprenda un teléfono, o que nosotros podamos tener, cuando todavía nos enseñan a hablar, por lo menos que el niño o el niño traiga alguna ropa o algo que traiga su nombre o el nombre de una persona de contacto, ¿no? Situaciones de este tipo, ¿no? Que la niña o el niño vaya entendiendo que es necesario, que también identifique que cuando siente temor o que cuando está en una situación donde no sepa dónde se encuentra, ¿qué puede hacer, ¿no? ¿A dónde puede acudir? Si alguien le dice, ¿cómo se llama tu papá? Pues que no diga, pues papá, sino que sepa cómo se llama, ¿no? Y que podamos tener como teléfonos de contacto o alguna línea por lo menos para iniciar este proceso de ubicación. Cuando se habla de los procesos de participación, obviamente ese es un derecho que tienen las niñas y los niños, pero el proceso de participación también tiene que construir. Por ejemplo, esto es algo muy sencillo. Si ustedes van a algún lugar donde habitualmente se encuentran las niñas y los niños, y ustedes se acercan a charlar con una niña o con un niño, y le dicen, ¿cómo te llamas? Por decir así una pregunta que a veces se recurre. Y si la niña o el niño ni siquiera les contesta, sino que al contrario les ve así como, y mejor se deja. Desde ahí nos damos cuenta pues, que la niña o el niño no está acostumbrado a participar o que le pregunten. Y sin embargo, si ustedes les dicen, ¿cómo te llamas? Y él les dice, pues me llamo. Y empieza a platicarles alguna que otra cosa, se dan cuenta que el niño o el niño está habituado a que le pregunten, a participar, a que se dé cuenta que lo que tiene que decir es importante. ¿Sí? Entonces, los procesos de participación tienen que gestarse desde la familia, desde la comunidad, desde el lugar donde está creciendo la niña o el niño, donde la niña o el niño sienta que lo que tiene que decir es importante y es escuchar. Que cuando se le hace una pregunta o algo, es una herramienta social. ¿Sí? Y obviamente los procesos de participación tienen que ver con esta habitualidad,
Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando de repente en estas reuniones que podemos tener de manera laboral, y son reuniones donde en realidad solo nos dicen, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto? Pues que en realidad no hay participación, ¿sí? O sea, todos están bien. Pero al contrario, cuando dicen, oigan, ¿qué opinan? Queremos hacer tal o cual, y podemos hacer esto, esto y esto. Y sí, entonces hay participación, ¿no? Es decir, oh, bueno, yo pienso que esto estaría bien, o no. Entonces los procesos de participación tienen que empezarse desde ahí. Por ejemplo, en estas relaciones familiares es muy común que quienes tomen las decisiones sean las personas adultas. Las personas adultas decidimos qué comprar para la despensa, qué comprarles del calzado para las niñas y para los niños, qué ropa comprarles, y lo hacemos a veces de manera unilateral, ¿no? Entonces no hay un proceso de participación. Cuando vamos al súper es de esto sí, ¿no? ¿Y qué ocurre si la niña o el niño quiere asociar, ya no voy a decir de cuál, ya está prohibido, cualquier cereal específico? Y entonces no, porque miel tiene mucho azúcar, tiene chocolate. Obviamente no quiere decir que se lo va a comer todo de igual, ¿no? Sino que nosotros podemos ir haciendo la proporción de los alimentos. Pero muchas veces ni siquiera pensamos como en las necesidades de la niña. Les hace falta galletas, y compramos las galletas que a nosotros nos gustan. No pensamos en qué galletas les gustan a las huevos. O por ejemplo, ¿qué voy a hacer de comer? Y pensamos en lo que a nosotros nos gusta. Y nunca preguntamos, oigan, ¿qué opinan? ¿Hacemos esto? ¿O qué se les antoja ahora? Obviamente no quiere decir que se vaya a hacer todo el tiempo, ¿no? Porque hay momentos en los que es necesario, pues decir, nosotros vamos a comer verduras, el marido, o hoy vamos a... Pero hay momentos donde sí se puede hacer un ejercicio de participación. O por ejemplo, comprarle la ropa. Pues muchas veces en efecto la venta por catálogo, de señal, me encanta eso. Pero ¿qué ocurre? Que luego le llaman esa ropita a la pieza y dicen, yo quería de Bob Esponja. Y que nunca se van a poner esas cosas. Entonces los procesos de participación tienen que ver con esto. Desde las tomas de decisiones de esta naturaleza, o sea, desde cómo hacemos sentir que lo que piensa, que lo que quiere, que sea parte de una comunidad de la familia es necesaria e importante. Y obviamente los procesos de participación se van incrementando en otros ámbitos. Y lo que tiene que ver con las obligaciones de crianza. En estas leyes ya vienen las obligaciones de crianza. En algún momento era un acto de buena fe el que madres y padres pues educáramos a nuestras hijas y nuestros hijos. En la ley, obviamente esto va a expandir, se va a cambiar, ¿no? Pero actualmente ya vienen como mandatos, ahorita todavía son mínimos, que tenemos que cumplir las personas adultas cuando procuramos, ¿sí? Entonces en estas obligaciones de crianza pues ya vienen cuestiones inmediatas como la cuestión práctica, que ya lo hemos visto desde cuestiones de juicios administrativos o civiles, que son los alimentos, ¿no? Que muchas veces hay como esta gran discusión cuando se va a separar la familia de garantizar los alimentos. Porque muchas veces se asumía que esto era pues voluntario. O sea, si estoy contigo, pues sí, compramos la comida, yo pago, pero ya no estás conmigo, entonces ya no me importa. Entonces, como parte de el reconocer que son nuestras hijas y nuestros hijos son durante toda nuestra vida. Y que aun cuando ya no estemos con ellas o con ellos todas las 24 horas o todos los días, sino que tal vez los veamos algunos días de la semana, siguen siendo nuestras hijas y nuestros hijos, y por lo tanto seguimos teniendo obligaciones, ¿sí? Y que por lo tanto esas obligaciones no tienen que ver con mi relación con otra persona adulta, son las obligaciones que tenemos para con la niñez y para con los niños, ¿no? Y obviamente este es otro gran cambio en el reconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños, porque muchas veces pareciera que las niñas y los niños estaban en paquete con las personas adultas. Entonces se quedaron con la mamá, pues que la mamá se queda, se quedaron con el papá, pues que el papá se queda. Nunca se asumía que pues, es una responsabilidad de ambas partes, ¿no? En la tabla de los derechos de las niñas y de los niños encontramos 30 derechos básicos, ¿no? Esos 30 derechos son los mismos que tenemos las personas adultas, ¿sí? ¿Hay una pequeña diferencia en algunos de ellos? Sí, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la vida, la supervivencia y el desarrollo, este también es un principio rector. Y obviamente cuando se convierte en principio rector, implica que se generan otras prácticas, como por ejemplo el que se combata la violencia familiar, porque precisamente la violencia familiar aniquila la vida de los niños. Como hemos visto, muchas niñas y niños pues, que mueren por negligencia, por abandono, etc., ¿no? Y entonces cuando este derecho, que también se convierte en principio, impacta en el ejercicio de otras modalidades de protección por parte del Estado, ¿sí? Como decíamos, la cuestión de protección para la violencia familiar, la cuestión de protección por cuestión de violencia de género. Por ejemplo, han estado viendo tal vez en las noticias de adolescentes, de niñas y adolescentes que han sido
en la vida y el desarrollo. Alerta AMBER es un protocolo de búsqueda específicamente para niñas y niños que estén en una situación de riesgo, ¿no? O modalidades de protección como la Fiscalía, que está especializada, o la Procuraduría de Protección, etc. Cuando se habla del ejercicio de prioridad, que también se trasciende a un principio que debe entenderse como transversal, es que los servicios que brinda el Estado, pues siempre se atienden prioridad a las niñas y los niños. Por ejemplo, en los sistemas de vacunación, si a ustedes les llega una vacunación para ambiente, y les llega pero solo para el 15% de la población, por dar un ejemplo, ¿a quién le tendrían que dar prioridad? Entonces siempre van a ver niñas, niños, personas adultas mayores tal vez personas con discapacidad. O sea, siempre pensamos entonces en grupos que tienen el derecho de prioridad. Como mujeres embarazadas, etc. Siempre hay grupos que tienen este derecho de prioridad. Entonces siempre las políticas públicas tienen que atenderse bajo el concepto de prioridad. ¿A quiénes tenemos en este concepto? Cuando se habla del concepto de identidad, el concepto de identidad también hay que entenderlo como un derecho que también está en transformación. Porque, por ejemplo, muchas veces se lleva el registro como recién nacida o recién nacido y lo lleva su abuela madre o la abuela materna, ¿no? Entonces se registra el niño o niño, pero posteriormente hay un reconocimiento de paternidad. Entonces, la niña o niño tiene el derecho de este reconocimiento de paternidad y entonces implica que se cambie su acta de nacimiento, que se cambie su CUR y que además no haya ninguna nota al margen que diga, pues antes se pasa. Obviamente implica que surge un nuevo documento y ese nuevo documento es como si fuera por primera vez. Y las otras instituciones públicas, por ejemplo, tal vez ya estaban primaria, ¿no? Entonces implica que el certificado que vuelva a salir ya sale con su nueva identidad y que los certificados anteriores se adapten a esa nueva identidad, ¿sí? Entonces, o cuando hay un proceso de adopción, que también, en efecto, la niña o el niño va a recibir los apellidos de su familia adoptiva, ¿no? Entonces, este concepto de identidad también se va a transformar. Obviamente la cuestión del ambiente familiar sano es donde decíamos implican o tienen desarrollo las obligaciones de crianza. En estas obligaciones de crianza pues vienen las medidas de vigilancia por parte de la Procuraduría de Protección. Por ejemplo, cuando hay hechos que denuncian violencia familiar, que pueda haber convivencia asistida, ¿sí? Y obviamente la Procuraduría de Protección por medio de las unidades de atención a violencia familiar son las que se encargan de llevar con este procedimiento. Entonces la Procuraduría no solamente, o no hay que entenderla solo como un ejercicio judicial, sino que también tiene que ver con la negligencia de cuestiones de crianza. Por ejemplo, cuando no se está educando de manera adecuada a la niñas y los niños, cuando no se les lleva a la escuela cuando están en edad escolar, cuando no se cumple su cartilla de vacunación de manera regular. Este tipo de cuestiones que también necesitan un acompañamiento y un reforzamiento por parte de la Procuraduría, y son acciones que hace la Procuraduría. Y en el proceso de acompañamiento para dejar de combatir, o mejor dicho, para dejar de reproducir conductas de violencia familiar, porque muchas veces la violencia familiar se replica porque las personas adultas tuvieron una infancia de esa naturaleza. Entonces dicen, a ver, si me fundieron a golpes cuando era niño, ¿por qué yo no puedo darle unas nalgadas a mi hija? Porque además a mí me sirvió, porque muchas personas adultas asumen que la violencia es aceptable. Entonces a mí me sirvió, ¿por qué no le va a servir a la niña? Entonces el proceso de crianza positiva, o sea que nos demos cuenta que la violencia nunca va a ser positiva para nadie, sino que siempre hay nuevas maneras de cómo hacer una corrección adecuada, de cómo la niña o el niño va entendiendo su relación con el entorno, o va entendiendo lo que implica tener una capacidad de autocorregirse. Muchas veces hay momentos donde nos damos cuenta que tal vez lo que estamos pensando puede ser demasiado violento o demasiado grosero, pero tenemos la capacidad de contenernos. La niña o el niño debe de ir aprendiendo también estos procesos, pero debemos de facilitar. Por ejemplo, tal vez al principio hagan berrinche, y esto es un proceso natural. ¿Quién no quiere hacer su berrinche? Ese es un proceso natural. De repente cuando vemos algo y se nos viene la emoción en conjunto, pero ¿cómo? Es necesario después darnos cuenta que a lo mejor me estoy excediendo, como que cielos, esto puede trabajarse de una manera diferente, y que es necesario que también nos vayamos dando cuenta que esto no ocurre nada, o sea, cuando de repente explotamos, pero que también nos damos cuenta que podemos disfrutarnos, que podemos replantear
y que podemos transformarnos o educarnos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser un proceso con las niñas y con los niños. Sin embargo, muchas veces a las niñas y a los niños no se les da este espacio. Muchas veces se espera que se comporten como las personas adultas en todo el tiempo. Y cuando tienen una explosión, un berrinche, se les castiga y nunca se les da como la oportunidad de pensar en por qué se comportaron así, o si había otras maneras de hacerlo, o qué quería decir la niña. Entonces, en estos procesos del ambiente familiar es cuando la procuradora también da un acompañamiento con las personas adultas. Que nos demos cuenta que muchas veces las personas adultas no estamos acostumbrados a escuchar a las niñas y a los niños, o a hablar con las niñas y con los niños. Asumimos, ¿no?, que el lenguaje que utilizamos para las personas adultas también lo entienden las niñas y los niños, y esto no es así. Tenemos que traducir, tenemos que enfatizar y muchas veces replantear una misma explicación de diferentes maneras para que la niña o el niño vaya entendiendo a qué nos referimos. Porque recuerden, su capacidad de entendimiento es diferente. Nosotros asumimos muchas cosas porque a lo largo de nuestra experiencia, de nuestros aprendizajes, de nuestras lecturas, de nuestras confrontaciones con otras personas, pues tenemos mucha experiencia. Sin embargo, pues la corta edad de la niña y de los niños, y sobre todo la edad de los berrinches, empieza a los 2 años, pues qué tanto conocimiento se puede tener a los 2 años. Entonces, el que tengamos también esta empatía de darnos cuenta de también darle sus espacios, ¿no? Y obviamente la cuestión del ambiente familiar sano es donde también entra la procuraduría a hacer talleres de crianza positiva con madres y padres de familia o cuidadores principales, etc. Cuando se habla de la igualdad sustantiva es que se reconozca que tienen derechos, ¿sí? La igualdad sustantiva no solamente es una cuestión de género, no solamente es en el reconocimiento que son niñas y niños, sino también en el reconocimiento que tienen derechos igual que las personas adultas, ¿sí? Entonces, igual como las personas adultas esperamos que nos traten bien, que no nos discriminen, que no nos violenten, también las niñas y los niños. Entonces, en esta igualdad es cuando se reconoce desde una cuestión jurídica sus derechos. Y que obviamente en este ejercicio de derechos entre niñas y entre niños, entre la educación o la formación de esta manera, tampoco no se diferencia porque es una niña o porque es un niño, o que no se ha diferenciado porque es una niña o un niño de una comunidad indígena, o porque es una niña o un niño de una comunidad testigo de Jehová, etc., sino que combatamos estas prácticas de discriminación. O cuando en el derecho a no ser discriminado también tiene que ver en la práctica inmediata, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de participación escolar, en las actividades que se llevan a cabo en las actividades escolares. Por ejemplo, piensen cómo a veces, y sobre todo en la educación secundaria, que es cuando ya es como más diferenciada la cuestión de género. Porque a lo mejor en preescolar ustedes van a la hora del recreo y ven jugando las niñas y los niños a veces. Sin embargo, cuando ustedes van a la secundaria, ¿quiénes creen que están en las canchas jugando? ¿Las niñas o los niños? ¿Y quiénes están a veces en los pasillos o dentro de los salones que ni siquiera salen al recreo? ¿Cómo ya ahí es como tan evidente una formación diferenciada en cuestión de género, ¿no? Obviamente eso tiene su explicación anterior, pero cuando se habla de la no discriminación es que seamos capaces de visibilizar cómo también la educación formal, pues la educación en las instituciones, todavía tiende a generar de manera diferenciada la conducta de las niñas y de los niños. Fila de niñas y fila de niños. ¿Y por qué fila de niñas y por qué fila? Porque las niñas van primero, porque son mujeres. O ¿quiénes deben de estar en un grupo de baile? Porque son las más bonitas. O vamos a hacer un concurso de belleza. ¿Y quiénes van a concursar? Y las niñas más guapas, ¿no? Y entonces todavía cómo se siguen replicando estas conductas, ¿no? Y les digo, y en secundaria es como mucho más tangible porque empieza muchas veces la educación técnica, o sea, el desarrollo de habilidades específicas, ¿no? Y muchas veces, o ustedes piensen, ¿cuál es la mayor parte de la población? Por ejemplo, es más o menos como el 85-90% de la población que estudia corte y confección. ¿Qué serán, niños o niños? Niñas. Niñas. ¿Quién será el 85-90% de la población que estudia torno? O electricidad. Y obviamente cómo desde ahí se está desarrollando una habilidad y un conocimiento en la persona por su sexo. Pero por ejemplo, a las personas en general nos servirá poder surcir una ropa, poner un botón, renunciar. ¿A quién les servirá? ¿A las mujeres o a los hombres? A los ¿A quién les servirá
A todos. Pero ¿cómo entonces desde ahí se sigue pensando que las mujeres y los hombres tenemos habilidades diferentes? Entonces, cuando se habla del derecho a la no discriminación es precisamente que combatamos ese tipo de cosas. Que no asumamos que simplemente porque es niño, va a ser mejor o se va a distinguir en ciertas habilidades o destrezas, ¿sí? Recuerden que los conocimientos tienen que ver en cómo son desarrollados. Entonces, si desarrollamos en las personas ciertas habilidades, pues la persona va a aprender esas habilidades. Y si la dejamos o la segregamos de ciertos, pues nunca tampoco va a conocer ese tipo de conocimientos, ¿no? Obviamente, cuando se habla de las cuestiones del bienestar, el bienestar no solamente es como una política pública, sino que tiene que ver con toda una estrategia o un andamiaje del Estado, que es que realmente donde estemos, nos sentamos bien. O sea, que los espacios, por ejemplo, que es en el diseño de la ciudad, en los espacios recreativos, que están diseñados para toda la población, porque también se considera las niñas y los niños. Por ejemplo, en mi infancia era muy común que las niñas y los niños jugaran en la calle, porque no había ningún problema. No estábamos en una situación de seguridad o de riesgo, ¿no? Sin embargo, actualmente estar las niñas y los niños en la calle es una situación de riesgo. Sí. Entonces, si reconocemos que ya las niñas y los niños no pueden recrearse, entonces, ¿en dónde se van a recrear? En las unidades deportivas. Entonces, las unidades deportivas tienen que diseñarse para que también estén ahí las niñas y los niños. Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a las unidades deportivas y nos damos cuenta que decimos cómo no se piensa en el diseño de la ciudad, en el diseño de los espacios deportivos y demás para las niñas y para los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que las niñas y los niños están encerrados en sus casas, ¿no? Y pues, ¿cómo van a hacer deporte? ¿Cómo van a tener contacto con la naturaleza, etcétera? Si desde este ejercicio de bienestar no está pensado para las niñas y para los niños. Obviamente, cuando se habla de una vida libre de violencia, es de todo un capítulo que precisamente viene en la ley sobre las diferentes violencias, ¿sí? Del artículo 34 al 36 viene todo un catálogo taxativo sobre las diferentes violencias. Voy a terminar más de explicar esta parte para ya nos pasando a nuestro contenido. Cuando ya se habla de salud y seguridad social, es precisamente, por ejemplo, que se vayan acercando o se vayan desarrollando estrategias de comunicación o de acercar la información a las niñas y a los niños, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva. Cuando reconocemos que es un problema de salud pública el embarazo en personas adolescentes, o sea, estamos hablando de niñas de 12 años y de 10 años, o sea, todavía que ni siquiera llegan a la adolescencia, nos damos cuenta que entonces hay una gran necesidad de educación sexual y de una educación sexual real, ¿sí? Porque muchas veces se dice, bueno, sí, es que en la escuela ven, pero ustedes pueden ver los libros de sus hijas y de sus hijos. En realidad esto es mentira. No hay un apartado donde realmente se hable de educación sexual. A veces, y sobre todo ya casi terminando la primaria, hay una cuestión como donde se explica de manera biológica ciertas cosas, ¿no? Pero nunca se habla del ser humano, o sea, los mamíferos, pero realmente no hay como ese entendimiento de te está pasando esto, tu cuerpo va a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que las niñas y los niños empiezan, sobre todo en la adolescencia y ya ahorita preadolescente, a ver que cambia su cuerpo y nunca saben por qué, ¿no? Y muchas veces preguntan en la familia y en la familia tampoco les dan información real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que luego está el internet, ¿no? Y que pues ahí hay mucha información que realmente no puede ser ni científica, ni fidedigna, ni nada, ¿no? Y que entonces, al contrario, a veces esa mala información termina influenciando en tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, por eso sí es necesaria que el Estado reconozca esta obligación de proveer de información adecuada para las niñas y los niños, que sea suficiente, ¿sí? Y que en efecto sea desde un ejercicio profesional. Por eso, desde la cuestión de la medicina preventiva, se ve como esta herramienta también de información, ¿no? Pero yo he hecho una pequeña exploración en algunos hospitales, si en efecto existe este mecanismo de información pública para personas adolescentes, y realmente no existe, ¿sí? En algunos he encontrado algunos espacios donde está una persona de trabajo social, pero si está, bien, ¿no? Da la información. Pero si no, pues lo sentimos mucho, ¿no? Entonces, también debe de asumirse como una responsabilidad y debe de generarse también estrategias de cómo proveer de esta información y que también sea una información clara, que no sea una información con tabúes o que no sea información falsa, sino que en efecto sea una información científica, asequible y suficiente. Y finalmente, los procesos de inclusión, les voy a explicar esta parte, que tiene que ver con la inclusión en todos los sentidos, porque muchas veces
inclusión para personas con discapacidad, que en efecto tiene que ver con esto, pero la inclusión tiene que ver con todos los procesos diferenciados que enfrentamos las personas y que se traducen en un obstáculo para el ejercicio de derechos. Por ejemplo, las personas con discapacidad, en efecto, tienen un gran obstáculo social para el ejercicio de sus derechos. Pero, por ejemplo, piensen en niñas y niños que están institucionalizados, ¿no? Y cómo tienen un gran obstáculo para ciertos derechos. Por ejemplo, la recreación, el contacto con sus familiares. Muchas veces ni siquiera pueden tener visita familiar, ¿no? Porque a veces no se ha definido la tutoría o la patria potestad y no pueden visitar o no pueden tener visitas familiares con sus abuelas, sus abuelos, sus tíos. Están en una situación de reclusión peor que las personas que están enfrentando una responsabilidad penal ante el Estado, ¿no? O por ejemplo, piensen en las niñas y en los niños donde sus padres están enfrentando un proceso judicial. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso terrible de la niña Fátima? Que decían, ¿qué va a ocurrir con los niños? Tenían 3 hijos, ¿no? Y sus 2 padres estaban enfrentando una situación penal, además de una cosa horrorosa que es el abuso sexual y el asesinato de una niña. Entonces, hablaban, ¿no?, de cómo esto pues, va a impactar directamente en la vida de estos 3 niños, ¿no? De cómo muchas veces se les estigmatiza por el comportamiento de sus padres. Entonces, cuando se habla de los procesos de inclusión, no solamente entonces hay que pensar en cuestiones de discapacidad, sino en situaciones sociales o en situaciones que las niñas y los niños se enfrentan también por cuestiones culturales y que muchas veces les excluye o les estigmatiza en el ejercicio de sus derechos. Y obviamente los otros tienen que ver, como les comentaba, de ejercicios similares a los que tenemos las personas adultas. Bien, ahora precisamente cuando hablamos de los principios rectores, estos principios rectores que ya los habíamos como mencionado a lo largo de la plática y que también son derechos, son derechos y principios que nos ayudan para tener una idea mucho más integral de lo que implica el ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños. Cuando se habla de la no discriminación, del interés superior, la vida y la participación, obviamente estos también están presentes en derechos específicos. Por ejemplo, piensen en la educación. La educación pues, no tendría como un fin específico si no se considerara la no discriminación o si no se considerara el interés superior. O sea que el fin de la educación tendría que ser lo que mayor protección le tenga a las niñas y los niños. O la vida, la supervivencia y el desarrollo. Que se eduque a la niña o al niño como un ser integral, ¿no? O que se fomente la participación. Entonces, estos principios precisamente deben de estar también presentes en el resto de los ejercicios de derechos. Vuelvo a enfatizar, son derechos, pero también son principios. Entonces, cuando funcionan como principios, es que precisamente están presentes en todos sus derechos. Obviamente, estos principios, los 4 que acabamos de mencionar, no son los únicos. También hay que ser capaces de darle una lectura integral a los derechos desde los principios de los derechos humanos, que es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Esto obviamente también aplica cuando se trata de los derechos de las niñas y de los niños. Universales, pues que obviamente hay un reconocimiento hacia todas las infancias, ¿no? Todas las niñas y los niños y las personas adolescentes en las situaciones en las que se encuentren. Asimismo que sus derechos se necesitan unos de otros y que por lo tanto no debemos de prevalecer o darle mayor importancia a situaciones, por ejemplo, de relaciones familiares sin considerar la condición económica, educativa o social, etc., sino que en efecto es una unidad. O por ejemplo que sus derechos son progresivos, que la forma en cómo se protegen, la forma en cómo se validan estos derechos, pues van cambiando, se van fortaleciendo, van mejorando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la cuestión del Alzheimer, que ya les había cuestionado en la sesión que nos vimos sobre cuestiones indígenas, ¿en qué momento se empezaron a desaparecer las niñas y los niños? ¿No? ¿En qué momento se empezaron a secuestrar a las niñas y a los niños? Pues en realidad esto era una constante, ¿no? En todos los años. Y nunca se reconocía que era algo que tenía que combatirse. Se asumía que si llegaba el señor del costal y te robaba, pues pobrecito. No se asumía que esto era un delito. No se asumía que esto era una acción que el Estado debería de perseguir e investigar. Entonces, hasta cuando empieza el proceso del protocolo AMBER, o por ejemplo, el matrimonio precoz, ¿no? Como anterior al reconocimiento de derechos, las niñas entre 12 y 14 años salían embarazadas. Entonces, pues no es que uno salga, que te sacaste la lotería y saliste. No, o sea, ¿dónde está la otra parte? ¿No? Nunca se habla de este proceso
donde el proceso de embarazo es en correspondencia de dos personas y que además el proceso de embarazo tiene también una edad preferentemente biológica, que es la adultez, ¿no? Y que entonces ya a partir del reconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños, la edad mínima para el matrimonio son los 18 años, cuando antes no decía. Antes podían contraer matrimonio, sobre todo las niñas, a los 14 años. Entonces, ¿cómo eso también va cambiando? Entonces, los derechos de las niñas y los niños son progresivos. Ahora bien, enlistemos los 5 puntos claves del área. Obviamente, como decíamos, refleja una nueva perspectiva sobre la infancia. Nos implica que cambiemos la forma en cómo nos referimos a las niñas y a los niños, cómo les educamos, cómo les visualizamos en la comunidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les preguntaba qué ocurría de manera común cuando estamos en la calle y vemos que una persona adulta le pega a otra persona adulta, ¿no? ¿Cómo? Pues eso nos pone en alerta, ¿no? Inmediatamente dices como que aquí hay algo raro y estás como ya pronto como el que ve. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en la calle y vemos que una persona adulta le pega a un niño? Que es muy común que nadie reaccione. Que se asuma que la persona adulta tiene esta facultad de pegar a ella. Porque tal vez es su padre, porque tal vez es su... Pero nunca nos ponen alerta de decir, ¿por qué le está pegando? ¿No? O sea, ninguna persona tiene por qué tratar así a una niña muy bien. Entonces implica que en efecto seamos capaces de ir cuestionando esta forma de relacionarnos y de que seamos capaces de ir desnaturalizando la violencia que viven las niñas y los niños. Asimismo, pues entonces las niñas y los niños pues ya no son propiedad de sus padres, ya no son sus pertenencias, ya no son sus objetos, ya no son sus cositas, sus animalitos, sus mascotas, nada, ¿no? Ya no es mío, ya no es algo que yo pueda intercambiar, ya sí te lo cambio por una vaca o te lo regalo, ¿no? Como muchas veces ocurría, ¿no? Entonces ya no son cosas, ya se reconoce que son seres humanos y que entonces implica que también socialmente vayamos haciendo este acompañamiento y que entonces son seres humanos, lo que implica también el reconocimiento de su dignidad, ¿no? Si asumimos que la violencia, la discriminación, cualquier tipo de discriminación y de violencia atenta contra la dignidad humana, pues eso también entonces debe de ser válido para las niñas y para los niños. Y entonces debemos de repensar cómo las personas adultas, por lo tanto, educamos o creamos a nuestras hijas o a nuestros hijos, o educamos a las niñas y a los niños. Asimismo, pues los procesos de que sean justiciables, ¿no? Y que a partir del reconocimiento de su titularidad de derechos, pues sus derechos son justiciables ante el Estado. Y que por lo tanto, la Procuraduría de Protección, pues entonces está ahí para validar este proceso y, como decíamos, para hacer este acompañamiento en suplencia o coadyuvancia. Recuerden que Ciudad Judicial es un modelo de atención, ¿sí? Entonces Ciudad Judicial no existe en todos lados, aparece aquí en nuestro estado de Jalisco y se espera que se replique este modelo de atención, pero actualmente solo existe uno, ¿sí? Entonces es el que se encuentra por Américas 599, es un modelo de atención porque ahí no solo concentra la Procuraduría, sino todas estas instituciones que coadyuvan en la protección de los derechos de la niñez y de los niños. Entonces encontramos a la Fiscalía, al Registro Civil, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a las unidades de atención a la violencia familiar, a la Procuraduría Social, etc. Entonces, en un mismo modelo están todas estas instancias para si la niña o el niño requiere un acta de nacimiento, necesita una atención clínica por una cuestión de peritaje judicial, necesita que se le lleve a cabo una entrevista judicial por una cuestión de violencia sexual, etc. Todo se puede realizar en el mismo lugar, ¿sí? Y así evitar lo que coloquialmente se llama el peloteo, ¿no? De necesitamos un peritaje, necesitamos una entrevista, sino que en un mismo lugar se lleven a cabo todos estos servicios. Entonces, en Jalisco contamos con este modelo de atención que es Ciudad Niñez, pero Ciudad Niñez no es la Procuraduría, ¿sí? Porque muchas veces ocurre, y sobre todo en otros lugares fuera de la zona metropolitana, dicen es que aquí no existe. Sí, sí existe, la Procuraduría de Protección está en todos los municipios, ¿sí? Por cuestión de infraestructura, a veces se encuentra en los sistemas DIF de los municipios, pero su función es autónoma, ¿sí? Entonces, por cuestión de infraestructura, en efecto, tal vez esté ahí, pero su función es diferente, el DIF hace lo que ha venido haciendo, ¿sí? Y la Procuraduría es la que se encarga, en efecto, de vigilar y proteger de manera integral todos los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Bien, cuando se habla de los procesos de igualdad sustantiva, como decíamos, tiene que ver también con el cambio de los procesos formativos.
desde la educación formal hasta la cuestión de la educación familiar. Obviamente desde ahí es cuando se habla desde la perspectiva de infancia. La perspectiva de infancia es que reconozcamos, decíamos, que el proceso de entender su entorno y de ir adquiriendo conocimientos va evolucionando. Pero sobre todo la primera infancia que decíamos según el comité es desde el nacimiento hasta los 8 años, requiere que la niña o el niño no solamente les explique conforme su capacidad de entender su relación con el entorno, sino que sea mucho más práctico. Por ejemplo, que se venga acompañado de una representación gráfica. Vas a acomodar tus juguetes ahí. ¿Cómo los vas a acomodar? Tenemos que decirle. Y tiene que venir acompañado de una representación gráfica de lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Para que la niña vaya asocie lenguaje con una acción y entonces vaya entendiendo a qué nos referimos. Entonces, en la primera infancia tiene que ver con que seamos capaces de hacer este acompañamiento en cuanto a verbal y en cuanto a comportamiento. ¿Qué es dar afecto? ¿No? Por ejemplo, en la primera infancia, un abracito o un beso, ¿qué es esto? ¿No? El que es estar feliz, el que es estar triste, el que es estar enojado, que la niña o niño vaya identificando sus emociones, que vaya relacionando qué es el sentirse de tal o cual manera, ¿no? Porque muchas veces ocurre que la niña o el niño no sabe cómo se siente. Entonces muchas veces está enojada o enojado y no sabe cómo decir, ¿sabes qué? Pues, o dame un momento, sino que simplemente no puede comunicar. Entonces tenemos que ser capaces también de ir desarrollando su parte afectiva, por lo que implica el entendimiento de sus emociones. Por eso tal vez se han fijado que en el preescolar se trabaja mucho esta cuestión de las caídas, ¿no? De cómo se sienten y también el cómo es dar afecto o el cómo es el comportarse de manera simpática con otras personas. Ahora bien, después de esto, de los procesos de acercamiento por procesos sociales, es al contrario, es una situación de temor, ¿no? Regularmente hay cuestiones que el cuerpo de manera inmediata nos viene diciendo que es una situación de temor, ¿no? Que la niña o el niño vaya identificando y que sea capaz también de comentar, ¿no? Como decían en esta cuestión de hacer mal al cuerpo, ¿no? Como dicen a veces en el preescolar. Porque muchas veces el temor o el riesgo a veces es intuitivo, ¿no? Tú sientes que te va a ocurrir algo. Y entonces que la niña o el niño sea capaz como de validar esto. No me gusta que la tía o el tío fulanito me abrace y que validemos. No me gusta que tal o cual persona me bese, que lo validemos. O no me gusta que me hables de tal o cual, que lo validemos, ¿no? Y que no impongamos otro tipo de situaciones. Es tu tía o es tu tío, tienes que hacerlo. O así, porque yo así soy, ¿no? Sino que vayamos validando lo que también la niña o niño va reconociendo, ¿sí? Y entonces en este proceso de la primera infancia es hacer como esta traducción. La segunda infancia, que es mayores de 12, mayor de 8 y menor de 12, obviamente implica que ya la niña o el niño va aprendiendo conceptos abstractos. Y entonces ya le es más fácil las matemáticas, pero también ya le es más fácil ir entendiendo o la cuestión de ser intuitivo o intuitivo con el comportamiento de las personas. Y ahí tiene mucho que ver nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Ahí tiene que ver, en efecto, si queremos corregir, por ejemplo, si la compañera le dijo una grosería al compañero y le dice, ¡ay, compañera! No soy tan grosería. Porque entonces, ¿qué va a suceder con este lenguaje corporal? Que la niña va a decir, esto es gracioso, le digo otra vez, ¿no? Entonces, que en efecto, el lenguaje corporal tiene que acompañarse con lo que nosotros queremos afianzar en la niña o el niño. Entonces, en la segunda infancia, tiene que ver con estos procesos de lo que van aprendiendo del comportamiento de las personas adultas. Por eso es muy común que en la segunda infancia se replique el comportamiento de las personas adultas. Y entonces que se empiecen a decir groserías o que empiecen a tener porque asumen que esto es lo que es el adulto. Y todas las niñas y los niños quieren ser personas adultas, ¿sí? Porque se asume que la adultez es hacer todo aquello que no puedo hacer, ¿no? Siempre se asocia con esta idea de la libertad o de la emancipación. Entonces, ¿qué ocurre para yo ser adulta o adulto? Entonces voy a decir, porque es lo que hacemos. Entonces, en la segunda infancia empiezan a replicar mucho lo que ven en el comportamiento de las personas adultas. Aquí, por lo tanto, es cuando tenemos que ser mucho mayor responsables las personas adultas en cuanto a cómo nos comportamos o lo que comentamos de otras personas. Porque muchas veces, y sobre todo en cuestión de referencias, ¿no?
las niñas y los niños van aprendiendo el cómo se debe de entender las relaciones entre hombres y mujeres, por ejemplo. Tal vez yo digo, ay no, es que mi jefe es un montón porque es un esto o es un lo otro. Entonces la niña me dice, no, los jefes son esto, son lo otro. O dicen, o las mujeres son unas facilotas. Ah, las mujeres. Entonces van a llegar a la escuela y, no, pues que las mujeres no sirven para nada, son unas facilotas. O no, los hombres son tontos, porque los hombres no son mandones, no me sirven para esto. ¿Cómo empiezan a replicar entonces lo que van viendo respecto a las relaciones que tenemos las personas adultas y cómo las personas adultas nos relacionamos unas y otras? ¿Sí? Y ya en el proceso de adolescencia, obviamente, ustedes lo saben mejor que yo, pues viene como esta reestructuración de lo que son, ¿no? Porque hay como esta cuestión de la pérdida, de que ya no son niñas y niños, o sea, ya no hay como esta figura a seguir que son las personas adultas, sino que quieren, ¿no? Ya no son niñas y niños, ya su faro a seguir ya no son las personas adultas. Hay una búsqueda de identidad. Y entonces en esta búsqueda de identidad es al contrario. Ya no quiero ser adulto, porque los adultos ya no es lo mío. Estoy buscando una nueva forma de ser. Y entonces ahí es donde empieza el ir en contra de la autoridad, ¿no? Entonces es donde se viene a cuestionar por qué las personas adultas son así, y viene como este reto entre la adolescencia y la adultez. Y más porque en el proceso de la adolescencia lo que quieren es no ser como son las personas adultas, pero en realidad no saben cómo quieren ser, están en un proceso de construcción, ¿no? Lo que sí dicen, no quiero ser como mi madre o como mi padre, pero todavía no sé exactamente cómo quiero ser. Entonces están como en este proceso de búsqueda, y más en este proceso de búsqueda donde en realidad su único faro para contrastar lo que quieren ser son otras personas adolescentes. Entonces por eso es muy común que imiten a otras personas adolescentes o jóvenes, o que les duela mucho los comentarios que hacen sus pares, o la forma en cómo se relacionan. Entonces regularmente en esta edad, la forma en cómo se relacionan, la forma en cómo se identifican, la forma en cómo se conducen, tiene que ver con el grado comunitario que tienen con sus pares, con otras personas adolescentes. Y por eso podemos ver cómo empiezan a relacionarse con ciertas amistades y empiezan a emular su comportamiento, empiezan a emular su identidad, luego se juntan con y empiezan nuevamente a hacer como este cambio de identidad, etc. Y entonces la adolescencia nos permite ir teniendo esta búsqueda de lo que posteriormente será la adultez, que precisamente es el ir buscando qué cosas me gustan de tal o cual comunidad o tal o cual grupo social donde me encontré, y de la suma de todo esto, de todas las experiencias que tuve en la adolescencia, es lo que nos va a ir construyendo la adultez, ¿no? Pero como también en la adolescencia hay un comportamiento ya social muy similar al de la persona adulta, ¿no? Si decimos que en la segunda infancia ya hay una emulación de la adultez, pues con mayor razón en la adolescencia. En la adolescencia ya esto no se discute, ya esto dice, pues así es como son las cosas, y así es como hay que relacionarnos. Entonces ya no hay como este disgusto de saber dónde estamos, sino que más bien las personas adolescentes lo que están tratando de identificarse es a sí mismas como personas, ¿no? Entonces, en la perspectiva de infancia es que seamos capaces como de reconocer estas tres etapas, porque obviamente implica retos, ¿no? Implica retos para las personas que estamos proveyendo un servicio o que estamos haciendo un proceso de acompañamiento con nuestras hijas y con nuestros hijos. Entonces, el hecho de que conozcamos como las varias maneras donde se encuentran, también nos va a ayudar a tener un poco más de explicación del por qué se comportan de tal manera o qué necesidades tienen en cuanto al acercamiento que necesitan de nosotros. Cuando se habla de la igualdad entre los sexos, como decíamos, es que seamos capaces de colaborar con esta idea que se reproduce y que muchas veces no sabemos el por qué muchas veces se reproducen afirmaciones que hacemos respecto a la jerarquización de los sexos, ¿no? Entonces, en lugar como de reproducir que las cosas son así, el poder cuestionar el por qué las cosas son así, ¿no? Y que eso puede cambiar. Por ejemplo, piensen en sus dinámicas familiares. ¿Cómo educar ustedes con su comportamiento en una cuestión de identidad de género a sus hijas y a sus hijos? Por ejemplo, en las dinámicas que ustedes tienen, las hijas y los hijos que crecen en sus familias, ¿quién ve que dentro de su familia se encarga de la realización de labores domésticas? ¿Quién ve que se encarga de hacer la comida, de lavar la ropa, de hacer la casa, de hacer las compras, de preparar los alimentos? ¿Quiénes son estos roles? Entonces, ¿cómo desde ahí estamos educando desde una jerarquización de los sexos, ¿no? Porque
voluntario. ¿No? Entonces, como desde ahí se va haciendo esta reproducción estereotipada de los sexos. Y les digo, muchas veces no la hacemos consciente, ¿sí? Sino que la venimos reproduciendo y no nos damos cuenta cómo esto va impactando en la vida de las niñas y de los niños. Cómo desde ahí estamos conduciendo una referencia. O por ejemplo, desde la forma en cómo nos vestimos o nos arreglamos, ¿no? Por ejemplo, como en esta idea de yo elijo tal o cual porque esto es de mujeres, yo elijo tal o cual porque esto es de hombres. Y cómo desde ahí vamos educando a las niñas y a los niños que hay cosas para hombres y que hay cosas para mujeres, y que las mujeres no pueden usar cosas de hombres y que los hombres no pueden usar cosas de mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí implica que pues seamos capaces de ir como cuestionando este tipo de circunstancias y de prácticas, porque finalmente al interior de nuestro hogar sí podemos tomar decisiones. Tal vez fuera del hogar es mucho más complicado, pero sí dentro del hogar sí podemos ir haciendo un ejercicio mucho más democrático, sí podemos hacer un ejercicio mucho más equitativo y que las niñas y los niños vean que esto es cuestionable, ¿sí? Que en realidad esta jerarquización no existe, sino que tiene que ver con que las personas podamos participar para la realización del beneficio de un grupo que puede ser la familia o de una comunidad en conjunto, ¿sí? Y obviamente el que visibilicemos que las actividades de cuidado y de atención son igualmente valiosas, ¿sí? Porque muchas veces pareciera que no se les da el valor o el reconocimiento, ¿no? De la preparación de alimentos, del cuidado de las personas enfermas o del cuidado de las personas más pequeñas, ¿sí? Pareciera que esto no vale, no tiene un salario, no tiene una prestación, entonces no tiene un reconocimiento, ¿no? O muchas veces se asume que es un problema, porque, por ejemplo, piensen cuando las mujeres jóvenes están embarazadas, ¿no? Siempre se les dice como si fuera algo terrible. Está embarazada, ahora qué va a hacer de su vida. Entonces se asume que es algo terrible, ¿no? O se asume que es un error de la persona, ¿no? Entonces, como desde ahí pues, se va estigmatizando que el hecho de que haya nuevas generaciones, pues en realidad esto nos ayuda a la sociedad en conjunto. El valor per cápita de una nación se sustenta en las nuevas generaciones. Y como muchas veces eso se ve como algo terrible cuando en realidad las nuevas generaciones son las que sustentan siempre la economía del país, ¿no? Por ejemplo, piensen en nuestro proceso de personas adultas mayores, quienes van a generar la economía suficiente para que salgamos adelante van a ser las poblaciones activas económicamente. Entonces hay que hacer el reconocimiento de exactamente lo que implica el embarazo. Y obviamente el embarazo no verlo como una situación aislada, sino que el embarazo también requiere de un proceso de acompañamiento por parte de las instituciones. El hecho de que existan guarderías, el hecho de que existan procesos de educación para madres que tienen que atender a sus hijos, es un proceso que también les va a ayudar socialmente y no verlo como algo que ayuda a la mujer. A las mujeres no nos ayuda, ¿sí? El hecho de que hay una guardería para ayudar a las mujeres, pues como si me ayudaran a mí es comprándome un pastel, ahí sí. Pero en realidad es una atención para las niñas y para los niños, ¿sí? Cuando se habla de guarderías de educación de primera infancia, la educación inicial o la educación de primera infancia empieza desde los 0 años, ¿sí? Ahí viene la ley de educación y esa es una obligación del Estado. Por lo tanto, el hecho de que haya un lugar donde la niña o el niño se encuentre asistido por personas profesionistas es un derecho de los niños, ¿sí? Asimismo, los procesos donde la madre que tiene que atender a sus hijos y que tenga, por ejemplo, una guardería en un centro educativo, pues no, tampoco no es una ayuda para la madre. Es para que el niño o la niña tenga atención directa con su familiar responsable y la persona pueda continuar sus estudios. Entonces, aquí le va a beneficiar que una persona que sea responsable de otra tenga conocimientos profesionales y pueda adquirir un buen empleo. ¿Solo le va a servir a esta persona de manera aislada o le puede servir a la comunidad en conjunto? Por ejemplo, piensen, una persona profesionista que es autosuficiente por su niño, con su familia. Ahora piensen que esta persona no pudo continuar con sus estudios y que por lo tanto está en una situación de precariedad económica y va a requerir un apoyo social. Entonces, ¿qué nos conviene socialmente o qué es más productivo socialmente? ¿Una persona autosuficiente o una persona que va a necesitar un acompañamiento estatal durante todo el año, durante todo este proceso de producción? Así es. Entonces, el hecho de que las personas puedan... Entonces, no es como un auxilio, es un proceso que se necesita para que las personas, en efecto, podamos ser autosuficientes y productivas y que evitemos como este proceso asistencialista, ¿sí?
Y obviamente cuando se habla de visibilizar las actividades, pues obviamente entender que el hecho de cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos es igualmente reconocible que tener un empleo. Igual en estos procesos de evitar que haya una idea diferenciada de las actividades que hacemos, tiene que ver con el reconocimiento social. Por ejemplo, muchas veces las mujeres hacen las mismas actividades que los hombres, pero se les ponen nombres diferentes y se les reconoce de manera social diferentes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en el mundo de la medicina siempre han estado ahí, ¿cierto? Durante muchos años. Sí. Desde que empezó, siempre han estado ahí. Desde 1886, con un decreto que tuvo el presidente Porfirio Díaz, empezó la primera mujer médico en nuestro país, que se llamó Petra. Sí, pero es el mundo de la enfermedad. Como la herbolaria, las chamadas, pero como desde ahí socialmente pareciera que nunca existieron, ¿cierto? O, es que es enfermera, como si lo que hace fuera menos valioso. Entonces muchas veces en la suma de las cosas siempre pareciera que socialmente el trabajo que hacen las mujeres es menor. O por ejemplo, cuando se habla de la elaboración de alimentos, pues las mujeres siempre hemos estado ahí, ¿no? Sin embargo, hay que ir al restaurante porque ahí está el chef. Entonces, ¿cómo desde ahí hay que haga un reconocimiento diferente? No, es una cocinera, entonces chef, o sea, yo entiendo también la cuestión de la educación técnica, que también es valiosa, y la educación profesional, pero como el reconocimiento social, ¿no? Pareciera que como es diferente. O por ejemplo, el corte de pelo, que también, pues las mujeres siempre han estado también ahí, ¿no? Pero como cuando los hombres empezaron a incursionar en esta profesión, pareciera que también su trabajo es más valioso, ¿no? Porque es que él sí sabe. ¿Lo ves? Hasta cómo se maquilla y todo, parece mujer. Entonces, ha de ser mucho mejor, ¿no? Entonces, como desde ahí pareciera que la función que hacemos hombres y mujeres tiene un valor social diferenciado, ¿no? Y como desde ahí, les digo, pareciera que lo que hacemos las mujeres siempre va a ser inferior. Aun cuando siempre hemos estado las mujeres en todas las actividades, siempre pareciera que no es, en realidad no estuvimos. Cultural. Así es. Y tiene que ver también con este reconocimiento social, ¿no? Y tiene que ver con que reconozcamos también desde la cuestión familiar lo importante que es actividades invisibles, les digo, como hasta que la casa esté aseada, ¿no? Porque pareciera que esto sucede mágicamente, ¿no? Las niñas ya, ay, siempre están bien, ¿no? Entonces, desde ahí obviamente tiene que ver con los procesos para combatir la discriminación. Y obviamente los procesos para combatir la discriminación es reconocer que el acoso escolar surge a partir de la discriminación, ¿sí? El bullying o el acoso escolar, su raíz no es una cuestión comportamentalizada. Regularmente siempre es un acto de discriminación. El que le digan ñoño, feo, greñudo, apestoso, todo ese tipo de cuestiones es discriminación. Entonces tiene que ver que en estos procesos vayamos haciendo un ejercicio de inmediatez para inhibir ese tipo de conductas en la niñez y en los niños. Obviamente, como decíamos, ¿no? Si la compañera del ejercicio que hablábamos hace un momento le hubiera dicho apestoso a compañera, y yo le hubiera dicho, ay, no le digas así, ¿no? Y ella dice, y al rato ya no solamente va a ser ella, sino que como se dieron cuenta las demás personas que es algo gracioso, algo que a la autoridad, por ejemplo en este caso si yo hubiera sido la maestra, le gustó, pues entonces las otras personas que quieren hacer esta función de agradar a la autoridad van a repetir lo mismo, ¿no? Entonces al rato ya no solo va a ser la compañera, sino las otras personas también le van a poner este mismo timbre, ¿no? Entonces el acoso escolar tiene que ver con esto, que en el momento que nos damos cuenta, porque esto es obvio, o sea, no es algo que la autoridad desconozca o que la autoridad no presencie. Regularmente estas conductas son en presencia de las autoridades, ¿sí? Y en el momento de que las niñas y los niños empiezan a tener esta conducta, y si no hay quien inhiba, no hay quien diga, discúlpate, o no hay quien diga, por favor no le digas de esta manera, llámale por su nombre, etc., pues obviamente las niñas y los niños lo van a seguir reproduciendo. Porque el hecho de no corregir de manera oportuna o de no reconocer que lo que se está haciendo humilla a la otra persona, se afianza o se avala, ¿no? Entonces desde ahí, lo que ya hemos estado hablando en otras sesiones, de los procesos de discriminación, que inician con las distinciones, ¿no? Estas distinciones de tonto, feo, greñudo, apestoso, gordo,
etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esto se va convirtiendo en un antónimo a la persona o la forma como nos referimos ya a la persona. Ya ni siquiera a veces recordamos su nombre, sino el apodo o el tilde que se le pone, ¿no? Y que obviamente esto va transformando los procesos de discriminación. Ahora bien, parte de estos procesos de discriminación, primero decíamos, es el tilde, ¿no? El hablar mal de la persona. Es que es un mentiroso, es que este se roba cosas, es que este es pobre, es que este vive de la calzada para allá, etc. Entonces, hay ya primero como esta idea donde se disminuye la persona, ¿no? Ya no se le reconoce como un igual, como una persona a la que hay que respetar, sino ya se le reconoce como algo menor. Después, obviamente, es la cuestión de evitar el contacto. Entonces, ya a la hora del recreo, a la hora de socializar, de hacer equipos, pues a la hora de hacer equipos no le conviene. A la hora de jugar, a la hora del recreo, regularmente se le aísla, etc. Entonces, hay que evitar el contacto, porque pues es que tiene piojos, o es que se roba el lonche, o etc. Entonces, hay como este proceso de segregación. Posteriormente, ya es un acto de discriminación como tal, ¿no? Porque la niña o el niño ya no puede participar. Por ejemplo, si hay esos ejercicios de grupo y no puede hacer grupo con nadie, pues no va a hacer la misma actividad que las otras niñas y niños. O la forma en cómo se le va tratando. La propia niña o el propio niño deja de participar, ¿no? Cuando se hace una pregunta para que todos participen, pues es obvio que si la niña o el niño está siendo segregado por sus compañeras y por sus compañeros, prefieren mejor no participar, ¿no? Y cómo desde ahí entonces empieza el proceso de discriminación. Después viene la fase del ataque, ¿no? Donde ya entonces se le roban las cosas, se le desaparecen los colores, o cuando pasa le ponen el pie, o le aventan la pelota, o sea, ya vienen esos ataques físicos, ¿no? En esos ataques físicos ya es cuando muchas veces la niña o el niño reacciona y también empiezan las riñas o las peleas, ¿no? Cuando esto no se detiene, y cuando ya vemos una cuestión mucho mayor, pues ya estamos viendo los procesos de asesinato. Recuerden que esto ocurre en las escuelas, ¿no? Ha habido asesinatos de niñas y de niños, ha habido suicidios de personas adolescentes por cuestiones de acoso escolar, ¿no? Entonces, y socialmente, si ustedes lo quieren ver ya de cómo la discriminación también termina en un acto de violencia, piensen por ejemplo en la violencia de género. La violencia de género empieza con un proceso de discriminación. O piensen en los delitos de odio, o sea, los delitos o los asesinatos de personas trans, también empiezan con un proceso de discriminación. Entonces, por eso es tan terrible la discriminación y por eso es necesario que sepamos en qué momento intervenir, porque muchas veces cuando queremos ver el fin, pues a veces es imposible. Dices, bueno, ¿y cómo combatimos esto? Pero siempre todos los procesos tienen su gesta, en dónde se iniciaron, y ahí podemos intervenir. Tal vez hasta casi imposible porque ya ocurrió, pero podemos participar acá. Podemos participar desde la idea donde le empiezan a decir ñoño, cuatro ojos, piojosa, desde ahí podemos intervenir y evitar que esto se asuma como una idea, ¿no? Y evitar que la niña o el niño tienda a generar conductas de humillación hacia la otra persona. Ahora bien, ¿por qué tendemos a humillar a otra persona? Piensen, por ejemplo, si en algún momento de sus vidas han hablado mal de alguien. ¿Cómo hablar mal de alguien genera una falsa idea de poder? Donde decimos, no soy tan malo. Y como en esta falsa idea de poder, pues las personas buscamos estar perpetuamente en una situación de poder. Y por eso muchas veces la forma de socializar se basa en la humillación. En la medida que constantemente segregamos a las personas o humillamos a otras personas, nos consideramos superiores, ¿no? Y entonces, como esto va perpetuando siempre que la sociedad se polarice, donde hay unos que pareciera que son los buenos o los que están bien, y por otro lado están las personas que no son deseables o las que mejor que la casa. Y obviamente desde estos procesos, en efecto, todas las personas podemos participar para evitar que la reproducción de la discriminación termine en actos terribles como el ataque físico o las riñas o ya actos peores como los asesinatos, ¿no? Entonces, cuando se habla del acoso escolar, hay que pensarlo también desde la cosmovisión, ¿sí? El acoso escolar siempre también se inicia desde estos procesos sociales donde se empieza a disminuir a la niña o al niño y desde ahí podemos intervenir. Por eso es que siempre obligación por parte de los profesionistas de la educación de intervenir y de visibilizar ese tipo de acciones, ¿sí? Y les digo porque esto ocurre dentro del aula de clases, no ocurre en un lugar alejado, o ocurre en el área de recreo. En el área de recreo también tiene que haber
siempre debe de haber alguien que esté monitoreando, ¿sí? Tal vez no todo el cuerpo docente, pero debe de haber personas que estén monitoreando. Entonces siempre ocurre a la vista de la autoridad. De ahí entonces que sea necesario y también hacer este acompañamiento de maestros, padres y tutores para también ir reforzando lo que se está tratando de cambiar en la conducta de la niña o niño. Si nos están diciendo, oye, es que su hija o su hijo está teniendo un comportamiento humillante, no es decir, ay, mira, si está tu maestro, compórtate como te dice. Y si no, sino al contrario, hacer este acompañamiento, ¿no? De que evite tener esa conducta, que cuando llaman así a las personas, genera procesos de humillación, de discriminación, etc. Bien, yo aquí quisiera cerrar, pero sin antes de concluir, quisiera escuchar unas preguntas que me habías comentado que querías exponer el tema. ¿Cómo se puede intervenir? Porque últimamente hay muchos niños que son explotados laboralmente. ¿Y dónde nos referimos esto? A niños que están en un crucero, que son menores de edad, que no están, que nos esté vigilando, que si no están. Pasa un accidente con esos niños y ¿quién se encarga de ellos? O sea, ¿cómo podemos, o ustedes como derechos humanos, hasta dónde llega el derecho humano de ese niño? Sí, el problema de la explotación laboral infantil, o en este caso ya estamos hablando de posible trata, la trata de personas que tienen que ver con fines de explotación laboral, sexual y demás. Sí, lamentablemente les digo, hay cosas que no se identifican. Por ejemplo, es muy común que a lo mejor ustedes hayan visto turismo sexual infantil. Puerto Vallarta es un lugar que está ubicado internacionalmente como un lugar de esa naturaleza, o la venta de la pornografía infantil. Muchas veces dices, no es algo que esté en nuestro desconocimiento. Sí sabemos que existe, a veces pasamos por puestecitos y dices, sí, ¿no? Como esta cuestión hasta de consumir o de negar, o sea, de no darnos cuenta que esto ocurre, sigue perpetuando que las niñas y los niños estén en una situación de actos tan terribles como es la trata de personas. La trata de personas, obviamente, tiene una fiscalía especial, que es la fiscalía especializada en cuanto a víctimas de trata, ¿sí? Que puede colaborar directamente con razón de denuncias anónimas, ¿sí? Las denuncias se pueden hacer directamente en esa sintonía cuando tú tienes como la inquietud de lo que está ocurriendo en algún crucero, llama, ¿sí? Esas denuncias son anónimas, entonces la FEMINTRA puede intervenir para hacer procesos de investigación. También la Procuraduría de Protección tiene toda una serie de estrategias que en algún momento el sistema DIF les llamó los malos. Los malos eran profesionistas entrenados para hacer salir a las familias del espacio público, ¿sí? Porque regularmente son bloques de familias que se encuentran en la vía pública y que ahí ponen a sus hijas y a sus hijos en los cruceros y demás. Entonces hacen como esta reinserción de sacar a las familias de los espacios de la vía pública a un lugar productivo. También tienes que ir por entonces con la Procuraduría de Protección. Ahora bien, muchas son redes de explotación. Si recuerdan lo que ocurrió con este niño de Chiapas, que cuando empieza la búsqueda, pues curiosamente empiezan a aparecer redes de explotación. O sea, te das cuenta que sí se sabe que hay redes de explotación. La cuestión es que no se les sanciona. Y obviamente volvemos otra vez como a esta idea terrible que es la impunidad, ¿no? Como muchas veces las autoridades pues saben de dónde se encuentran estos grupos de delincuencia, pero no los inhiben, no los sancionan, no los atacan, ¿no? Y pues obviamente estos grupos que se dedican a explotar, y sobre todo en niñas y niños, muchas veces son redes, por ejemplo, ustedes estén atentos cuando es la hora de comer. Y es muy común que las niñas y los niños que estén ahí les lleven de comer. Y dices, ¿cómo? A ver, son redes de explotación que se dedican a que la niña o el niño esté ahí y obviamente le llevan algo de comer a la hora de la comida porque lo que les interesa es que la niña o el niño esté ahí todo el día, recibiendo dinero, ¿no? Entonces ahí te está hablando de una red y eso también lo podemos denunciar, ¿sí? Recuerden que propiamente esto no es una violación de derechos humanos porque desde la cuestión técnica, cuando sucede una violación de derechos humanos, cuando una autoridad por omisión o por acción no garantiza tus derechos. Aquí sí estamos hablando de una vulneración de derechos y en este caso podemos estar hablando de un delito, ¿sí? Y entonces en esta circunstancia hay que denunciar a la Procuraduría o al 089 o les digo como al 911 o en su caso directamente con la FEMINTRA que también tiene su facultad de recibir denuncias anónimas. También lo puedes hacer por vía electrónica, FEMINTRA también tiene su página electrónica y desde ahí también puedes
directamente también con el sistema DIF. El sistema DIF también tiene un sistema de denuncia de maltrato infantil en una connotación familiar y también lo puedes hacer directamente en su portal. Entonces, sí, siempre hay como instituciones, nada más les digo, en el momento en el que ya se encuentren, traten de ubicar a qué institución, porque recuerden, siempre hay como una institución que es la que está obligada. Entonces relacionen acto delictivo o derecho vulnerado e institución. Y esto nos va a ayudar para facilitar el proceso de denuncia o para facilitar el poder asesorar a las personas cuando requieren de un servicio. ¿Sí? ¿Tenías otra duda? Nada más. Bien. Bueno, pues les recuerdo que de todas formas, en el momento que estemos desarrollando hay más preguntas, también lo podemos hacer por correo electrónico. Si ustedes tienen más preguntas, háganlo llegar con mi compañera Alicia, que es nuestro contacto, y también por correo electrónico lo podemos hacer. Cuando pasa esta situación y se llevan a los niños, les quitan a los niños y los hacen llegar a un albergue, porque pues en realidad los albergues ya son insuficientes, Sí. porque digo, ha salido a la luz también los albergues que violan los derechos de los niños. Entonces, digamos, yo sé que es una bola de nieve grandísima y que entre nosotros, digamos, los que estamos aquí, pues no podemos contra esa bola, ¿no? Pero los derechos humanos, digamos, como la noticia que salió en la televisión, ¿qué es lo que llegan a hacer? Nada más retiran a la persona, ¿qué apoyo les dan a esas instituciones o a esas asociaciones civiles? Porque muchos son asociaciones civiles, porque ya es insuficiente, el Cabañas se llenó desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Y cuando una persona quiere adoptar y no es tan fácil la adopción de esos niños, o sea, esa pues solución que se le da a los niños para que salgan adelante, para que se hagan autosuficientes, para que tengan una vida lo más normal que se pueda, provechosa, pues está como... Sí, la pregunta Derecho a la es familia. sobre el derecho a la familia y la institucionalización de niñas y niños. Mira, voy a partir con una retórica de la propia Convención. La propia Convención inicia este proceso diciendo que si las personas adultas somos padres y madres responsables, no habría niños en situación de riesgo. Entonces, creo que hay que empezar desde ahí, ¿no? Desde cómo nosotros educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos y cómo auxiliamos también a nuestros parientes cercanos. Por ejemplo, piensen en sobrinos o en sobrinos que también hay una injerencia directa por polémica con semillas hasta cuarto grado. Entonces, también podemos como participar por ahí. Obviamente, y sobre todo en la problemática social actual, porque obviamente hay otras naciones que enfrentan este problema de manera diferente. Pero pensando en México, pues en efecto, ¿no? Desde esta línea discriminadora ni siquiera hay presupuesto suficiente para generar instituciones adecuadas. Muchas veces también en la idea de generar una institución no se contrata el personal profesionista adecuado, sino que a veces se dice, pues es que es buena persona. Pues sí, pero ser una buena persona en ciertas cosas no quiere decir que vaya a ser un profesionista que dé un servicio suficiente para una niña. Entonces muchas veces el ser una buena persona con otra persona junto a un par puede ser más sencillo, pero atender a un niño y que esté en una situación de violencia, etcétera, que necesita mayor atención, enfrentan situaciones que necesitan de una atención profesional, ¿no? Entonces, como muchas veces desde estas ideas discriminadoras del propio Estado no visibiliza la necesidad institucional, no visibiliza la certificación profesionista y tampoco no visibiliza el burnout en los profesionistas, porque también cuando se trata de un trabajo institucional cualquiera, por ejemplo, piensen en los cerezos, en los enfermeros, cualquiera, el personal profesionista necesita que esté en constante rotación para combatir el burnout, porque si no el problema del burnout es que terminas haciendo acciones contrarias a la vida. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa? Que el propio Estado no ha generado como estos niños. Les digo, realmente esto es reciente, realmente hasta el 2014 se empiezan a cuestionar este tipo de cosas, empiezan a aparecer ciertos protocolos. La cuestión es primero que no quitemos como la cuestión de hacer valer esto ante el Estado, que lo argumentemos. Por ejemplo, les digo, cuando se habla hasta del presupuesto, nosotros también tenemos esta capacidad de, con nuestro voto, ir cambiando las cosas, ¿no? Con la forma en cómo atendemos a las personas y finalmente la responsabilidad inmediata que tenemos como padres. Entonces, yo sé que esta no es una respuesta porque no lo es, ¿no? Pero propiamente les digo, si empezamos con esta idea de
alrededor, a los que están en contacto conmigo, y qué puedo hacer en dado caso de que yo vaya por la calle y sí pase de que esté viendo a un papá o una mamá pegándole a su menor. Parte de inhibir la conducta es siempre que la cuestiones. Si tú le preguntas a la otra persona que esto no debe de ser o que esto es un delito, desde ahí la persona empieza como, sí. El hecho de que le ayudes a cuestionarse el por qué hace lo que le hace, desde ahí empiezas a inhibir la conducta, ¿sí? El hecho de que digas que bajo ninguna circunstancia esto es aceptable, de hecho, pues en la propia ley, en el artículo 10 dice que ninguna, ni siquiera madres o padres pueden hacer eso, o sea, la niña o el niño en efecto requiera del acompañamiento, necesita una corrección asertiva, pronta, sí, pero bajo ninguna circunstancia tiene que ser una modalidad violenta. El hecho de que tú le digas lo que está haciendo es un delito, o sea, el hecho ya de mencionar y darle la connotación, desde ahí la persona se cuestiona si en efecto, y por qué ya es un delito, ¿sí? Si decíamos, si apenas hace 4 años esto está cambiando, realmente hay muchas personas que desconocen que las niñas y los niños tienen derechos o de que hay que educarlos de manera diferente. Entonces el hecho de que en efecto o que intervengas y que inhibas ese tipo de conducta, aunque digas, le voy a llamar a la policía, o sea, desde ahí, ¿no? Ya por lo menos ayudas a que la persona empiece a cuestionar, ¿sí? Pero como dices, si eso sucede en personas adultas y podemos intervenir, pues es lo mismo con las niñas y con los niños, intervenir, ¿sí? Intervenir es ser tangible que ni aún cuando sea su madre o su padre tiene por qué tratarla de esta manera, ¿no? Y les digo porque les digo, a veces esto es común, por ejemplo, volviendo al caso del local público con su esposa, ¿no? Cuando las personas adultas iban a intervenir para evitar que le pegara, y le dijo, yo soy el esposo, las personas adultas se retiraron. Entonces, hay que evitar validar esto, ¿sí? Ninguna persona en relación con otra, de ningún tipo, sea civil o consanguínea, tiene el derecho de maltratar o violentar a otra persona. Entonces, bajo ninguna razón hay que asumir que esto es permitido, ¿sí? Entonces, con el hecho de que lo niegues, que te resistas, que le hagas saber que está cometiendo un delito o un acto sancionable, desde ahí ya estás inhibiendo. O sea, desde ahí ya ayudas a la persona a que se cuestione. ¿Sí? Gracias. Bien, pues me despido, muchas gracias por todo y pues nos vemos. Hasta luego. Licenciada, muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Juana Rodríguez. Los esperamos la próxima semana con el siguiente módulo, módulo 6 y nuestra siguiente sesión. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.